Bueno, vamos con la clase 4. La clase 4 va a tener 3 partes de teoría porque sigue la mitad y un pedacito grabado. Es la clase larga, digamos, de la materia. Como les dije al principio, lo que pasa con esta clase es que encima tenemos que retomar un poquito los ejemplos que no alcanzamos a ver el otro día, que también se los dejé grabados. Entonces lo vamos a hacer a partir de trabajar con el tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy son capacitores. Si miran arriba hay una fotito, porque seguro alguien en algún momento abrió algo y encontró, y si miran los circuitos eléctricos se suelen ver este tipo de dispositivos. Estos son capacitores. Vamos a ver ahora que estos capacitores, cómo los trabajamos. ¿Qué es un capacitor? Es lo primero que tenemos que hacer. Además, saber que los metemos dentro de los circuitos y que a medida que vaya pasando la clase de hoy vamos a saber para qué los metemos dentro de los circuitos. Tenemos que saber qué son específicamente, cómo los armamos. Entonces, lo que decimos es que un capacitor es un arreglo de conductores sujetos a una diferencia de potencial que permite almacenar cargas y por ende va a almacenar energía. Fíjense que acá les dije los 3 casos típicos. Tienen lo que se llama un capacitor esférico, que básicamente es una esfera metálica y en el interior hay otra esfera metálica. Si bien en este momento ustedes van a decir que flota esa esfera ahí adentro, bueno, sí, imagínense que está vacío y que esa esfera ahí adentro está como flotando. En realidad uno le pone un material adentro que no sea conductor para que se quede ahí, un material aislante. Pero en principio, para poder hacer las cuentas, en este primer pedacito de clase, ese material aislante que le da rigidez no va a estar. Entonces, para nosotros estos van a ser 2 esferas, una que es un cascarón, la otra que es una esfera maciza, o puede ser también un cascarón, no habría problema, concéntricas. El capacitor de placas paralelas son 2 plaquitas metálicas ubicadas paralelas, separadas a una distancia de. Y el capacitor cilíndrico sería un cascarón cilíndrico con un cilindro o un alambre en su centro. Ambos metálicos, obviamente. Y nuevamente, lo mismo que con el capacitor esférico, adentro tiene que haber algo que lo mantenga con esta posición. Este se lo pueden imaginar como los, no sé si ya ahora casi creo que no se ven, los cables coaxiles eran así, si uno los cortaba, había una malla metálica, un material aislante en el medio y un alambrecito en la punta. Lo que pasa es que ahora casi ni se usan los cables coaxiles. A eso usa fibra óptica para transmitir señales. Claro, sí, ya no se ven casi, ¿no? Sí, no vale que avance todo, no le tenés ejemplo. Claro, se nos van, se nos van. No vale ejemplo. Bueno, entonces vamos a definir la capacidad. La capacidad es la relación entre la carga que va a haber en las placas del capacitor. O sea, fíjense en que en el que estoy señalando ahora, estoy diciendo que hay una carga menos Q en la parte exterior y una carga más Q en el medio. Dividido la diferencia de potencial. Lo que tenemos que imaginarnos es que hay 2 cablecitos, uno que conecta a la esfera central y otro que conecta la esfera al cascarón. Y eso lo tenemos a una diferencia de potencial. Y eso lo podemos lograr porque ponemos diferentes cargas. Entonces, la capacidad la definimos como la cantidad de carga que podemos poner en las placas dividida la diferencia de potencial a la que tenemos las placas. Acá también tenemos carga más Q y menos Q, y estas 2 placas van a estar a una dada diferencia de potencial, ya sea porque la conectamos, por ejemplo, a una batería. Pero pese a que esto esté definido de esta forma, vamos a ver que la capacidad de un capacitor no puede depender de la carga que le hayamos colocado ni a qué lo hayamos conectado. Tiene que ser una propiedad de ese capacitor, de cómo pusimos los conductores, de qué le pusimos adentro del capacitor, de la forma. No puede ser algo que dependa de cómo lo conectamos. Si ustedes van a una electrónica a comprar un capacitor de algún equipo que se quemó, o va a un electrónico que está arreglando algo y va a comprar un capacitor, le dice, quiero un capacitor y ahora les voy a decir la unidad, que es el faradio, de tantos faradios. No le dice, quiero uno que tenga una carga así para una diferencia de potencial así, no. Le dice el valor de la capacidad en sus unidades. Entonces, C es una medida de la carga que puede almacenar para una diferencia de potencial dada entre los conductores, depende de las características estructurales del capacitor. Importante, se define positiva. Bien. ¿Por qué aclaro esto? Fíjense que yo acá tengo más Q y menos Q. Bueno, uno pone el valor absoluto de la carga que hay en una de las placas, ¿sí? No pone el signo. Y es la carga de una de las placas. Y va dividida la diferencia de potencial en valor absoluto. ¿Por qué? Porque
Yo en principio podría ponerle al revés, podría ponerle la carga menos Q adentro y la más Q afuera, y ese capacitor almacena la misma carga. Bien, a los efectos prácticos simplemente lo conecté al revés. Entonces, es una propiedad del capacitor, no puede depender de cómo lo conectemos, o sea, que lo conectemos con... ahora vamos a ver que lo conectemos de modo que vaya la carga negativa al centro o que vaya la carga negativa a la superficie, no nos tiene que importar a los efectos prácticos. Para esa diferencia de potencial logré almacenar esa cantidad de carga. Después, cuando lo quiero aplicar, sí, cuando quiero usar el capacitor en circuitos, después vamos a ver qué es un circuito, sí nos va a importar cómo lo conectamos, pero por lo pronto, para medir su capacidad de almacenaje de carga, no debería importarme cómo lo conecto para caracterizar al capacitor. Entonces, la capacidad la definimos positiva, con lo cual arriba va el valor absoluto, es el valor de la carga tomada positiva, y abajo va la diferencia de potencial que vamos a tener que calcular tomada positiva. Si hacemos la cuenta y nos da negativa, nosotros tenemos que tomar el valor positivo de esa cosa. Y como dije antes, la unidad es el faradio, que obviamente es la unidad de carga dividida la unidad de potencial. La unidad de carga es el coulomb, la unidad de potencial es voltio. Y una cosa que no aclaré, que cuando le estaba explicando dije, Flavia lo va a aclarar, pero no. Esto es un agujerito, que no es que el... Estoy dormida. Claro, sí, son los primeros 10 minutos de clase hasta que Flavia se me despierta. Lo que quería decir es que esto es como un agujerito que no existe en realidad, es como que estamos tratando de mirar adentro, entonces este pedazo que se ve acá no está dibujado simplemente para que podamos ver cómo está el interior. Claro, es como cuando rompemos la cáscara del huevo, ¿no? Y este es el dibujo de eso. Adentro está la de otra esfera, y esta parte, la celeste, es la esfera externa, y la más anaranjada, no sé, amarillita, es la esfera interna. Claro, y suponemos que está entera la esfera externa, no que le falta un pedacito. Claro, no, obvio, tal cual. Pasa que es difícil, si la dibujan entera, ¿cómo nos damos cuenta que hay adentro, no? Claro, les acabo de dar una definición y ya vamos a un problema, pero van a ver... bien. Pero lo que pasa es que es eso la definición de capacidad, no hay mucho más que hablar. La forma de entender qué hacer con eso es resolver problemas, digamos. Justo, pero la práctica me las están haciendo cada vez más teóricas, entonces me complican un poco la vida. Claro. Vamos a calcular, estos son los ejemplos típicos, cómo se calcula la capacidad de esos 3 capacitores que tenemos ahí. Entonces vamos a empezar con el de placas paralelas, ya que lo que en general se hace es pensar que esas placas son muy grandes comparada con la separación. Eso justamente es lo que dice el problema 1 de la práctica, que dice calculen la capacidad de las siguientes configuraciones de conductores, en todos los casos asumir que hay aire en el espacio entre conductores. Y nos pide, el primer inciso es un capacitor plano con placas de área A separadas a una distancia D, y dice, entre paréntesis, pequeña en relación a los lados de las placas. Quiere decir que las dos plaquitas metálicas están muy juntas y la distancia es muy pequeña. Eso básicamente lo que nos está diciendo es que no nos preocupemos mucho por los bordes, porque están muy juntitas las placas, las vamos a suponer infinitas. Claro, vamos a considerar que las placas son planos infinitos con carga, ¿no? Que tienen... Claro. Acá todavía no apareció todo el capacitor. Por ahora hay una sola placa. Ahí donde ven la D va a aparecer la otra placa cuando necesitemos la cuenta. Pero vamos a ir construyendo cómo sería la idea. Bueno, después nos dicen que tenemos que hacer una cuenta, porque una vez que encontremos como nos da la distancia entre placas en valor numérico y nos da la capacidad en valor numérico, la N es de nanofaradios, o sea, 10 a la menos 9 faradios, nos piden que calculemos el área de las placas. Eso va a ser una cuenta, primero obviamente necesitamos para todo esto saber la expresión de la capacidad, en función de las características de los conductores que hemos conectado. Entonces ahí simplemente vamos con la definición de capacidad, ahí aparece el capacitor completo con la distancia D, con las cargas, siempre suponemos que hay una carga positiva y una negativa en la otra placa, y el área A. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer para resolver este problema es cómo se distribuyen las cargas. ¿Qué podrían decir de la distribución de cargas? Miremos, por ejemplo, la placa que tiene, o sea, sabemos cómo son las cargas que tiene cada placa, pero en esta placa, por ejemplo, la que está a la izquierda, la que le digo que le vamos a poner la carga positiva, ¿cómo está ubicada esa carga? De las dos caras, de una cara, todos los bordes, uniforme, al centro, ¿qué dirían? En una de las caras. En una de las caras. ¿Cuál cara te gusta? ¿Izquierda? O sea, siempre mirando la plaquita que estoy señalando con el puntero. ¿La cara interior del capacitor o la cara exterior? Acá en el chat dicen a los bordes. ¿En los bordecitos estos así?
En el chat pusieron a los bordes y ahora pusieron distribuida uniformemente, y Ayelen, que fue que puso la de los bordes, dice que sí, que se imaginaba lo que estás marcando en el esquema. Bueno, y después la chica que estaba hablando, que la quiso en una cara, perdóname que no te escuché, ¿en cuál cara? ¿La interior o la exterior? ¿Del lado de En la afuera? interior. En la interior. Valentina, interior, dice. Bueno, entonces pensemos una cosa, las dos placas están enfrentadas con cargas opuestas. Las cargas, ¿dónde van a querer estar? Porque si se vienen a los bordes, Acuérdense que son conductores, ¿no? claro. Eso es un detalle. Cada placa es un material conductor. Claro, esa ¿no? fue la primera definición, ¿no? Es un arreglo de conductores, o sea que ya uno Claro. sabe que vamos a que las placas de los capacitores son metales, seguro, no hay duda de eso. Lo que hay adentro es la duda, ¿está vacío o le metemos pero si metemos algo adentro tiene que ser un aislante? O sea, una de las Son placas, o sea, imagínense que por más que, bueno, Marisa dibujó que está buenísimo el esquema, pero no confundan que no es que uno no imagina que tiene un espesor esta placa, ¿no? Que es como, digamos, es un plano cargado, lo asociás a un plano cargado. Y las placas tienen un espesor, porque la realidad es que las placas tienen que tener un espesor, nada es de espesor. Claro. Pero si lo que estamos diciendo es, si estamos enfrentando una carga positiva a una carga negativa, las cargas se atraen. Así que lo más cerca que pueden estar las cargas, es como dijo una de las chicas, ubicadas en las caras internas de estas placas. Entonces el espesor no nos importa, porque en realidad la distribución de cargas está toda metida hacia adentro, ¿no? Además, pasa algo, estos son conductores. ¿Cómo tiene que ser el campo dentro de esos conductores? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Dentro de este conductor. Miren, solamente... Cero, dicen en el chat. No puede ser, ni adentro, si tuviera espesor, adentro tiene que tener cargas, tiene que tener campo cero. Y en la superficie, o sea, tangente, tampoco puede haber campo, porque si hubiese un campo sobre la superficie habría movimiento de carga. Entonces, ¿cómo queremos que sea la distribución para que no haya un campo sobre la superficie, para que las cargas no se muevan? Porque si se va a los bordes vamos a generar un campo, ¿no es cierto? Claro, dicen uniforme, es lo que más están votando en el chat. Claro, tiene que ser uniforme, o sea, para lograr que primero, no aclaramos, ¿no? Pero estos capacitores en este momento seguimos con la idea de equilibrio electrostático. Queremos quietas. Después las vamos a mover sobre el final de la clase, pero ahora las queremos todas quietitas. Entonces, lo conectamos, las cargas van a sus placas y esperamos a que todo el mundo se acomode, todo se queda quieto ahí. Una vez que está quieto, no queremos que se siga moviendo. Entonces, cuando alcanzó el equilibrio electrostático, las cargas van a tener que cumplir. Las positivas, estar lo más cerca posible de las negativas, pero además eso lo ocurre si están en las superficies interiores, y además necesitamos que estén distribuidas uniforme, porque si no nos van a generar un campo a lo largo de la superficie y va a seguir el movimiento de cargas, eso tampoco lo queremos. O sea que uniforme y en la superficie. Entonces ahí tenemos uniforme en la superficie interna de cada placa. Ya Perfecto. sabemos cómo están las cargas. Necesitamos ahora sacar E entre las placas, y antes de seguir aclarando, queremos sacar E porque necesito sacar la diferencia de potencial, porque yo tengo que resolver esto, tengo que encontrar la Q sobre delta B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de escribir delta B para que llegara a una expresión en función de los datos del problema, que es el área de las placas, la distancia entre las placas, y el problema no nos dice qué carga tiene el capacitor. O sea que en realidad me tiene que quedar en función de la distancia, el área y el hecho de que el capacitor está vacío. Bien. Claro. Entonces, esto simplemente es la definición y la tengo que respetar. Sí. Que ustedes dijeron que el campo tenía que ser cero y ahora están diciendo que tiene que ser uniforme. O sea, es... Guarda, claro. En realidad estamos en distintos lugares. Es cero en el interior del conductor, o sea, adentro de cada placa. Claro. Pero el campo entre una placa y la otra, o sea, en el aire, o sea, en el espacio entre las placas, no es cero el campo. Ahí vale algo porque tengo una cantidad de carga en una placa, ¿no? Y otra cantidad de carga de signo opuesto en la otra placa. Entonces tienen que haber líneas de campo que salgan de las cargas positivas y vayan a las negativas. O sea, que ¿Se entendió la diferencia ahí o no? Igual yo por ahora lo único que dije es que tenía que haber un campo ahí, todavía no dije que era uniforme, nada. Esperen. No, claro, pero ya eso es fundamental, que una cosa es mirar cada conductor, o sea, cada placa,
que fue ahí donde dijimos el campo en el interior de ese conductor es nulo, porque, por lo que habíamos analizado antes, ¿no? Un conductor en equilibrio electrostático no puede tener un campo eléctrico en su interior. Eso pasa en cada placa. Pero cuando hacemos el arreglo de las dos placas, o sea, cuando ponemos una al ladito de la otra, ahí hablamos ya del capacitor. Entonces, el campo eléctrico en el capacitor, que es en el espacio ese que queda entre las dos placas, ahí sí tengo campo eléctrico. Es difícil señalar el espacio acá porque... Perfecto. ¿Sí? Genial, genial. No, buenísimo que frenaste, porque si eso ya estaban con dudas, ya, pero ¿sabe qué? Vamos a terminar en cualquier lado. Genial, gracias por avisar. Entonces, una de las cosas que nos dice el enunciado es que el área de las placas, en realidad acá sería que el lado de las placas es mucho mayor a la distancia, porque el área y la distancia son cosas que no se pueden comparar, ¿no? Claro, sí. O sea, tiene dimensiones mucho más grandes que digamos, la placa. Eso estamos diciendo, ¿no? Los lados. Esto que acá tendríamos que poner L, que es el lado de la placa. Esto es un abuso del lenguaje que solemos hacer muchas veces nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que estamos hablando del lado, pero a ustedes le decimos el área y después lo objetamos porque comparan cosas distintas. ¿No hacemos Claro. normalmente, Flavia? Sí, totalmente. Acá una manera de imaginar esto, como les decíamos la otra vuelta, pensar que están muy cerquitas una y otra de la placa, ¿no? Entonces esa distancia, lo que estamos diciendo es que es muy pequeña comparada con las dimensiones de estas placas. Fíjense que si se acuerdan las imágenes que había puesto Marisa ahí arriba de los capacitores, son, o si ustedes los vieron es más fácil, son muy chatitos, son muy... Claro. Están como muy pegaditos siempre. Esa separación es esta D que estamos tratando de decir. No son uno de estos, sino muchos todos aplastaditos. O sea, Claro. después vamos a seguir viendo un poco. Bueno, entonces despreciamos los efectos de borde. ¿Cómo es el campo de la placa de la placa de área A y densidad superficial sigma positivo lejos de los bordes? Fíjense que cuando decidimos que la carga está uniformemente distribuida en la superficie, ya podemos hablar de una densidad de carga. Bien, la placa positiva que tiene una carga Q va a tener una densidad de carga que la podemos sacar directamente dividiendo a Q por el área, que acá está escrita como... Entonces acá, miren a la derecha, pueden ver a la placa que supuestamente es la positiva, con una densidad de carga sigma que no está escrito, pero es carga sobre área. Eso nos permite escribirlo como carga sobre área simplemente porque dijimos al principio que esto era una densidad uniforme. Vamos a ir y venir con eso de carga sobre área todo el tiempo. Claro. Y alegremente, por eso lo aclaro ahora. Pero acá nos preguntan cómo sería el campo de esa placa, solo de esa. ¿Por qué? Porque, o sea, una de las formas de poder calcular el campo en el interior del capacitor es calcular el campo de una de las placas, calcular el campo de las otras y sumarlo, hacer superposición. Entonces eso nos va a dar en las distintas regiones cuánto vale, o sea, afuera del capacitor a la izquierda, afuera del capacitor a la derecha y el interior del capacitor. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sumar los campos, pero para eso necesitamos saber cómo es el campo de una placa, que es parte de lo que nos quedó sin hablar bien en la semana pasada. Entonces, para saber cómo es el campo de una placa, lejos de los bordes, esto está con más detalles explicado en el videíto que les dejé, lo que uno hace es tomar 2 puntos sobre la placa, y fíjense lo que hace. Uno toma 2 puntos sobre la placa, traza, eso sería la dirección que va de uno de los puntos hacia el punto donde yo quiero calcular el campo, va a encontrar un simétrico del otro lado. Si yo a esto le pusiera flechitas, como la densidad es uniforme, el campo que corresponde al diferencial de carga que está acá abajo tiene que ser igual el módulo que el que corresponde al diferencial de carga que está arriba. Y eso nos va a terminar dando que las componentes paralelas al plano se anulan y la componente perpendicular es la que sobrevive. Eso tengan en cuenta que estos dos diferenciales de carga yo siempre los puedo construir. O sea, si me corro para alguna parte, me voy a encontrar con otro simétrico que cumpla esa condición de este dibujo, y si lo roto también. Parecido a lo que hicimos con el anillo también. Claro, podemos armar un anillo si quieren, y si armamos el anillo nos daría el campo en esta dirección y después ir aumentando el radio del anillo, variando el radio del anillo, hasta construir todo el planito, ¿no? Claro. Y eso obviamente también lo puedo hacer del otro lado de la placa. Entonces las flechitas amarillitas que aparecen acá me están diciendo la dirección del campo. Y obviamente este campo vale lo mismo en planos paralelos o sea, si yo me muevo
un poquito para arriba, puedo hacer la misma construcción mientras no llegue a los bordes, ¿no? Porque ya en los bordes se me acaba la idea de que de un lado tengo uno y del otro lado tengo otro. O sea, si me muevo muy cerca del borde, puedo decir que el que está de abajo lo sigo teniendo, pero el de arriba ya no tiene su simétrico, entonces el campo no me va a dar en esta dirección. Pero como supuse que las placas son muy grandes, las estoy aproximando como una placa infinita, es un área muy grande, desprecio los efectos de borde, por eso es lejos de los bordes, entonces lejos de los bordes sé que el campo es perpendicular a la placa. Y como la placa tiene carga positiva, en este caso va a ser saliente de la placa. Entonces el campo es perpendicular en ambos lados y vale lo mismo sobre cualquier plano paralelo. Eso también es cierto, ¿no? Si yo me muevo sobre un plano paralelo a la placa, mientras no me acerque a regiones donde pueda ver que la placa tiene bordes, la construcción es idéntica, incluyendo la distancia al plano, o sea que ya sé de una que vas a leer lo mismo. ¿Puedo usar Gauss para calcular este campo? Y acá vuelve la ley de Gauss que hablamos el otro día, la integral de flujo del campo eléctrico escalar diferencial de área, me da la carga encerrada sobre epsilon cero, y les dijimos que había 3 casos en los que podíamos usarlos, porque había simetría. ¿Qué era lo que yo quería hacer? Era encontrar un campo que sobre alguna superficie me valiera lo mismo, en modo mantuviera la dirección respecto a un diferencial de área para que yo pudiera resolver el lado de la integral de Gauss para poder despejar el módulo del campo. Y eso acá ocurre, porque acabamos de decir que si me muevo sobre un plano paralelo al plano cargado, mientras no vea los bordes, voy a tener un campo siempre perpendicular y al estar a la misma distancia estoy segura que va a valer lo mismo. Entonces, sí, en principio sí. Entonces, lo que hago, como puedo usar Gauss, pongo una superficie gaussiana. Y ahí está dibujada, con un poco de buena gana, un cilindro que atraviesa a la placa cargada. Bien, y que justo tiene al campo perpendicular a la cara plana de los cilindros, a las caras planas de los cilindros. A las tapas, claro. No sé si puse el sí, pero vamos a ponerle el sí acá. No sé, porque yo lo veo cuando lo activas, claro. Yo también, así que... Ok. No te anticipa. Entonces, ahí vamos con el lado izquierdo de la ley de Gauss. Fíjense que acá está la integral de flujo del campo eléctrico. Y vamos a empezar a decir, fíjense, lo divido en 3 regiones. ¿Se acuerdan eso? Para el cilindro lo tenía que dividir en 3 porque para formar el área de todo ese cilindro no puedo usar el mismo diferencial de área, ¿no? Tengo que usar para cada tapa un diferencial porque apuntan en sentidos opuestos, y además tendré el diferencial de área del contorno, ¿no? De lo que era la etiqueta de la lata, digamos. Estamos de acuerdo que esto es un solo cilindro que está atravesando la placa, ¿no? Por las dudas. Eso se entiende, es una sola superficie Gaussiana. Cilindro que atraviesa la placa. En el chat van diciendo que sí. Buenísimo, porque si no es como que estamos hablando... Dos votos tuvimos igual, ¿eh? Bueno. Si vamos por la democracia estamos cortos, digamos, para... Vamos el domingo a votar, no importa. De 30 teníamos 2 nomás, no sé cómo lo contamos. Ahí van sumando, ahora tenemos 4 más o menos. Chicos, vamos que la democracia tiene que seguir, así que vayan a votar, no escuchen a los que dicen que no vale la pena la democracia. Así que acá también. No, acá también, tenemos que saber. Bueno, entonces eso, ojo, sí. Pero, ¿qué va a pasar? Si llamamos diferencial de área 1, ahora se los escribo, al diferencial de una de las tapas, y diferencial de área 2 al diferencial de la otra tapa, y diferencial de área 3 al de la parte curvada, entonces se van a encontrar con que el diferencial de área 1 es paralelo al campo, este sería el diferencial de área 1. Bien. Acá radial estaría el diferencial de área 3. Claro. Y en la otra dirección, que acá ahí me sale más difícil porque estoy dibujando al revés de diferencial de área. Entonces, imagínense que me quedó paralelo la flechita, lo mejor que pude. Entonces, el producto escalar, por ejemplo, del lado derecho del diferencial de área y el valor del campo, nos va a dar directamente E por dA. Como este cilindro, nos va a pasar lo mismo por el otro lado, nos va a dar E por dA2. Pero como las tapas son del mismo tamaño, y además el campo, o sea, yo doy vuelta a toda la placa, sigo viendo lo mismo, o sea, la construcción es completamente simétrica,
La integral que haga en una de las tapas vale para las dos, ¿bien? Tal Porque cual. hacemos, este nos va a dar e por dA1, el del otro lado nos va a dar e por dA2, pero dA1 y dA2, en lo único que se diferenciaban era en el sentido. O sea, y lo mismo pasa como dimos vuelta a los dos vectores, básicamente nos da la misma integral. Entonces, Sí, pues, o acuérdense que era un producto escalar, entonces también nos quedó el producto de los módulos, y el módulo del campo es el mismo, y además los diferenciales son diferenciales, o sea, también van a ser iguales, ¿sí? Entonces por sí, eso aparte podemos juntarlos en el una área de sola, las placas en la que vamos a integrar es la misma. tal cual. Es un cilindro. Entonces, eso nos queda 2 veces la integral de una de las tapas. El otro nos da 0. ¿Por qué nos da 0 la otra? La que voy a tachar ahora. ¿Esta por qué A no? ver, ¿Tenemos algún...? no, todavía no votaron, porque es perpendicular, Claro, ¿quién es perpendicular? eso pusieron en el chat, así yo Vamos te lo bien. leo. Lo que pasa es que tenemos que ir El mejorando campo. la redacción. El campo, ¿respecto a quién? Perpendicular a quién, acuérdense que hay que decir las dos cosas. El campo es perpendicular a, el campo ya lo dijeron, el Sí. campo es el de la placa, el campo de la placa es perpendicular a la superficie, Al normal de la superficie. al diferencial de superficie, claro. Sí, O sea, de la parte curvada de la... ¿se entiende? O sea, el campo, a veces uno anota E es perpendicular al diferencial de A3, diría. O sea, Claro. estos dos vectores que están adentro de la integral son perpendiculares entre sí. Por eso se anula. Porque nos quedaría, si hacemos ¿se acuerdan que el producto escalar era el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo, ¿no? Bueno, ese coseno nos queda coseno de 90, o de pi sobre 2, como quieran poner la perpendicularidad. Bueno, y ese coseno de 90 vale 0. Entonces por eso se nos anula, ¿está bien? Bueno, entonces después, como dijimos, Bien. el campo daba lo mismo, o sea, si esta construcción la podíamos hacer a lo largo de toda la placa, nos iba a dar lo mismo, así que sale de la integral, nos queda la integral del diferencial de área, que nos da el área de las tapas. Entonces, el lado izquierdo de la ley de Gauss, la integral de flujo del campo eléctrico, nos da 2 veces el módulo del campo por el área de la superficie gaussiana, la parte de las tapas. ¿Cuál es la carga? ¿Puedo hacer Perdón. una pregunta cortita? Es más matemática. No entiendo bien Dale. por qué la integral del producto escalar da tipo nada más el producto de los módulos, tipo el coseno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Dónde quedó? ¿Y cuánto vale el coseno del ángulo entre los dos vectores? Primero, claro, para diferencial de área 1 y diferencial de área 2, ¿cuál es el ángulo entre el campo y ese diferencial? ¿Cero puede ser? No. 0, claro, porque son paralelos. En las dos tapas, el campo y el diferencial son paralelos. ¿Y ¿Y cuánto te da? coseno de 0, cuánto vale? Sí, listo, perfecto. Sí, genial. Gracias. No, buenísimo. Genial, genial. Bueno, ¿cuál es la carga encerrada por la gaussiana? Ahora tenemos que saber cuánta carga encerró esa superficie gaussiana. ¿Cuánto dirían que encerró esas? O sea, es la parte de la placa que está agarrando la gaussiana. ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿No? El área de la tapa. El área de la tapa La- y qué más. Y me falta algo, ¿no? Porque si es solo el área, Esa área. no me va a dar carga. ¿Por qué lo multiplico esa área? Por la capacidad. Todavía no, La porque capacidad no. todavía ni la tenemos. A lo último vamos a ver la capacidad. Claro. No olvidate que queremos... Por el campo. En el chat dicen por el campo. Pero, ¿qué unidades nos daría? Las unidades de campo por área. No nos dan unidades de carga eso. ¿Quién nos daba la relación entre la carga y la superficie? El potencial, dicen en el chat. ¿No es ahora. con la formulita que está ahí abajo? ¿Esto de acá les gusta? Sí. Eso. Sí, con esa, por la densidad, claro, por la densidad de carga pusieron en el chat también. La carga Tal que cual. unidad de área, si la multiplico el área, me da la carga que tengo en un área dada. Entonces, si yo dije que la carga total se distribuye uniformemente en la placa, y así pude agarrar la carga total dividido el área, entonces si yo quiero saber la carga que está agarrando la gaussiana, tengo que multiplicar a esa densidad de carga por el área de la gaussiana. Bien, que acá ya vamos todo a... Entonces eso lo podemos que escribir, si hacemos la carga encerrada, es la integral de la densidad de carga por el diferencial de área, como la densidad de carga es uniforme, nos queda la densidad de carga por el área. Bueno, y ahora vamos y reemplazamos eso en el otro lado de la integral, porque era Q sobre epsilon 0, a lo que es igual a esa integral. Entonces, bueno, acá salteamos
me fui al rápido. Sí, a ver, a ver si está la cuenta. No. Acá simplemente lo que hice fue reemplazar todo. Pensé que la había puesto. Entonces ustedes tienen que poner que O sea, ahora juntamos en la integral de flujo, donde está abajo de la pregunta esa que dice, ¿puedo usar Gauss para calcularlo? Esa integral de flujo de la superficie cerrada, esa era un lado de la ley de Gauss, ¿se acuerdan? Eso tenía que ver con el lado izquierdo en general, donde empezábamos a escribir la ley de Gauss. Y lo que está abajo, la carga encerrada sobre epsilon 0, era el lado derecho de la ley de Gauss. Entonces tenemos que igualarlas, ¿no? Porque Gauss nos decía, esa integral de flujo sobre una superficie cerrada va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon 0. La igualamos y vemos que hay cosas que se pueden simplificar, entonces de ahí podemos despejar el valor del módulo del campo eléctrico, ¿no? Que eso es lo que escribió Marisa ahí. Bueno, ahora está escribiendo al costadito, que es lo que habíamos visto de la ley de Gauss. Y acá es lo que reemplaza. Claro. Parte de la integral está en el lado izquierdo y la parte de la carga neta encerrada está en el lado derecho. Y lo divido por epsilon 0. Entonces acá simplificamos las áreas y puedo sacar que el módulo del campo es sigma sobre, y paso el 2 dividiendo, sigma sobre 2 epsilon 0. Claro. Acuérdense que ese epsilon 0 venía de que estábamos trabajando en aire o vacío, ¿no? Entonces, como justamente tenemos, el problema nos decía que teníamos aire entre los conductores, por eso tenemos ahí el epsilon 0. Bueno, ahí simplifiqué las áreas y de ahí despejan el módulo del campo. Y como siempre les decimos, no alcanza con saber el módulo, hay que terminar de escribir el campo con su dirección y ver, y ahí cuando usamos Gauss, lo que tenemos que volver para atrás y decir, bueno, ¿qué consideraciones hicimos respecto a la dirección del campo para poder solucionar Gauss? Porque eso nos va a decir cómo terminar de escribir el campo. Entonces, vamos y decimos, a la derecha es perpendicular, acá está dibujado el eje X, así que va a ser el módulo del campo, como está en la misma dirección del eje X, va a ser en la dirección del versor Y, si X es positiva, porque acabo de poner el campo en X igual a 0. Y va a ser en la placa, en X0. En la dirección de los X negativos. Bueno, hasta acá parece que vamos bien. Vamos a agregar la otra placa. Ahí apareció la otra placa y tenemos que pensar en el campo de esa otra placa. La diferencia con la placa azul es que la densidad de carga es negativa. Con lo cual, ¿qué podrían decir de ese campo? La magnitud va a ser igual, pero va a tener distinta dirección. Claro, bueno, sentido. Sentido, o sea, dirección, acordate que es la recta donde se apoya, perfecto, genial. Sí, muy bien, muy bien. Te entendimos igual. Sí, sí. Ahí tenemos dibujado el campo de la plaquita roja. Fíjense que si estamos a la izquierda de la placa roja, aparecen las flechas rojas, justo se superponen con el diferencial de área. Bueno, mala suerte. Bueno, pero se entiende, se ve, me parece. Entonces, fíjense, a la derecha de la placa roja apunta hacia la placa roja, pero sigue siendo perpendicular, y dibujé la flecha del mismo tamaño para que vean que tiene el mismo módulo, pero está cambiado el sentido, y a la izquierda de esa placa roja volvemos a tener mismo módulo, mismo campo, pero apuntando hacia la placa. Claro, acuérdense que por ser carga negativa, las líneas de campo van hacia las cargas, ¿no? Se dirigen hacia las placas. Y no solamente tenemos que mirar el lado entre medio de las dos placas, sino que el campo que genera la segunda placa está en todo el espacio. Por eso está dibujado también del otro lado de la plaquita celeste. Bueno, y acá la ubicamos justo en D, ¿no? Que es parte del dato del problema. Bien, entonces ahora, ¿qué dirían? Vamos a tener para obtener ese campo, sumarlo. Entonces, fíjense, del lado... O sea, queremos calcular el campo... vas a calcular el campo en todo, ok. Listo. Sí. Entonces, fíjense, si nos ponemos a la izquierda de todo el capacitor, tenemos el campo que se debe a la placa celeste, que está dibujado en celeste, y tenía esa expresión de menos sigma sobre 2 de epsilon 0, y el campo debido a la placa roja, que tiene el mismo módulo que tenía el de la placa celeste, porque vieron que el campo de una placa infinita cargada no depende de la distancia a la placa. Eso es algo interesante en las placas infinitas, o grande, área muy grande. Entonces, este otro campo tiene el mismo módulo, pero está apuntando en la dirección del eje X. Cuando lo sumo, ¿qué me da esto? 0, dicen en el chat. Buenísimo. Cuando vengo acá adentro,
tengo que sumar el campo de la placa celeste, que está en la dirección del eje X, y el campo de la placa roja, que también está en la dirección del eje X. Entonces acá me da el doble del campo de una placa. Y cuando voy del otro lado de la placa roja, me pasa lo mismo que me pasaba a la izquierda, o sea, siempre afuera de vuelta me vuelve a pasar que el campo de la celeste está apuntando en la dirección del eje X, y ya está el campo de la roja, que tiene el mismo módulo, pero apunta en menos la dirección del eje X, o sea, apunta hacia la roja. La suma de vuelta me vuelve a dar 0. O sea que solamente tengo campo en el interior de las dos placas. Claro. Y ahí está escrito, fíjense, resumido, ¿no? El campo vale sigma sobre epsilon 0, o sea, el doble de esto, para cuando estoy entre 0 y D, dentro del capacitor, y 0, el vector nulo, cuando estoy fuera. Cuando estoy hablando del campo como vector, no digo 0, porque eso sería el módulo, sino hablo del vector. Claro. Y la otra cosa es que puedo escribir sigma, si quiero, como la carga total de la placa dividida al área. Bien, a veces lo van a encontrar como sigma sobre epsilon 0, si les dieron la densidad de carga, o como la carga total de la placa sobre el área, si les dieron la carga total. ¿Hasta acá pudieron seguir? ¿Cómo vienen? ¿Se entiende? Sí, tenemos un sí, creo, dice otra. Y Bueno, se ríe. esto- Sí, bastante, bien. Buenísimo. Miren que me maté Sí, con se este entendió. dibujito. Fíjate que... No, impecable, coinciden los colores, todo, una Sí, cosa, pero terrible. no fue por nada que me quedé hasta las 2 de la mañana. No, terrible. Bueno, la cuestión acá es que este procedimiento que les acabamos de explicar, enmarcado en la idea de calcular el campo y la capacidad de un capacitor plano, obviamente lo podrían aplicar si en algún problema les llegaran a decir que las dos placas tienen la misma carga. O sea, pueden hacerse todas estas preguntas y poder calcular el campo acá. Obviamente, si tienen la misma carga, acá es donde les va a dar 0 y afuera les va a dar algún valor que tiene que ver con los signos de las cargas. O sea, que ustedes pueden aplicar, superponer placas 5, 6, entonces lo que quieran, aplicando esta lógica pero siempre el primer paso es preguntarse cómo se van a distribuir las cargas para poder resolver el problema. Y fíjense en que como nosotros dijimos que estaban todas en la superficie interna de las placas conductoras, nos da lo mismo cualquier espesor que tengan esas placas, bien, porque o sea, no, está todo adentro, lo que nos interesa eléctricamente está en la superficie interna. Bueno, acá pasamos, porque vamos por la capacidad, obviamente, entonces acá tenemos resumido a la derecha toda la información. La placa de la izquierda tiene una densidad positiva, la placa de la derecha tiene una densidad negativa, el campo es perpendicular a las placas, va de la placa de carga positiva hacia la negativa, vale sigma sobre epsilon 0, o sea, el doble que sería el valor de una placa, y acá lo tenemos hecho o sea, reportado vectorialmente más prolijo. Pero bueno, para calcular la capacidad, todo este trabajo que hicimos fue para sacar la diferencia de potencial entre los conductores, y lo tendría que sacar en función del área, la distancia entre los conductores, el material que tiene adentro, que es el vacío, y la carga, porque la carga la tengo en la definición de capacidad, se la puedo simplificar. Entonces, vamos a ver. Para calcular la diferencia de potencial, tenemos que hacer la integral del campo escalar diferencial de L entre una placa y la otra placa. Bien, menos la integral de escala diferencial de L desde 0, placa positiva, hacia la placa negativa. O sea, que puedo calcular esa diferencia de potencial, de 0 a D. El campo que tengo que poner ahí, obviamente, es el campo que vale en la región interna, que es el que acabo de calcular, este sigma sobre epsilon 0i. Entonces, o Q sobre A epsilon 0, que son los datos del problema, pero cuando hago el producto escalar del campo que está en la dirección de X, escalar el diferencial de L, me queda la parte del diferencial de L que va en la dirección del diferencial de X. O dicho de otra forma, como esta integral es independiente de camino, agarro el camino más fácil, que es ir directamente, moverme paralela al diferencial de X. Bueno, Q sobre A epsilon 0 son constantes, son la carga de la placa, no depende del camino, digamos, son cosas de las placas, salen de la integral y nos queda la integral del diferencial de X entre 0 y D, que nos da D. Acabamos de obtener la diferencia de potencial. Entonces vamos por la capacidad del arreglo de conductores, de este capacitor plano. Como teníamos escrito hoy, tengo que hacer Q sobre delta B, pero en módulo. Este delta B me da negativo, ¿estamos de acuerdo? La carga es positiva, el A y el epsilon C son positivos, D es positivo, esto es negativo. ¿Está bien que nos dé negativo?
Eso es una pregunta ya más teórica, más que para calcular. ¿Está bien que nos dé negativo esa diferencia de potencial entre salir de la placa positiva e ir hasta la placa negativa? ¿Está bien que ir de acá a acá nos disminuya el potencial? Sí, ¿Por qué? porque no era que decía en la dirección contraria al campo. Claro, entonces el potencial Perfecto. debe crecer en la dirección del campo y el campo está apuntando hacia la placa negativa. Pero bueno, perfecto, esto está bueno porque es un control previo, digamos, para saber que hicimos bien todo. Y ahora vamos a calcular la capacidad y obviamente como es una magnitud definida positiva, porque no tiene que depender de la forma en la que conectamos al capacitor, entonces tomo el valor absoluto de esta diferencia de potencial, por eso va directamente dividido QD sobre A epsilon 0. Bueno, y acá podemos simplificar las cargas y nos queda que la capacidad es, bueno, el A por epsilon 0 queda multiplicando y dividido por D. Acá es simplemente simplificar las cargas y acomodar. Esta es la capacidad de un capacitor plano. ¿Y de qué depende al final la capacidad? ¿Les dije la verdad desde el principio? Yo no adelanté nada, ¿viste? Yo me la Me pasé, quedé. este es más fuerte que yo. Fíjense esa expresión que está ahí al final, recuadrada, ¿no? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué aparece en la capacidad? ¿Aparece la carga del capacitor o la diferencia de potencial que le puse? No dicen en el chat. Claro, no, aparece el epsilon La 0. distancia y el área, dicen. Claro, es la propiedad del capacitor. ¿Qué cosa puse? ¿Qué cosa metálica puse? ¿Y qué hay adentro? Nada más. Entonces, solo depende de la configuración de conductores y de las propiedades eléctricas del material en su interior. Las propiedades eléctricas están medidas a través del epsilon 0 en este caso, ¿no? Tal cual, eso que aclarábamos de que como es aire, lo consideramos como el vacío, por eso va epsilon 0. El problema que tenían originalmente, les daba un valor de capacidad, después que hacían toda esta cuenta, y les pedían que calcularan el área, la capacidad de la distancia entre las placas, y le pedían que calculara el área. O sea que es trivialmente despejar de ahí el área, conociendo la capacidad, distancia entre las placas y sabiendo que está vacío. Obviamente las cuentas se las dejamos a ellos. Claro, lo que sí, por eso, súper importante. ¿De qué depende la capacidad? Depende de la configuración, o sea, depende del área, depende de la distancia, ¿sí?, a la que están las placas, y depende del medio que tengamos entre, en este caso, entre las placas, ¿sí? Si ustedes llegan a hacer una cuenta de capacidad, calculan la capacidad y no se les cancela la carga, o no se les cancela el delta B o algo hicieron mal, ¿sí? Y ojo por eso, porque en estas preguntas siempre son medias tramposas. Si bien uno usa la definición de carga sobre diferencia de potencial para calcular la capacidad, no termina dependiendo ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Depende de la configuración más bien geométrica del capacitor. La carga que va a almacenar y la diferencia de potencial son cosas que hacemos desde afuera. Bien, depende de a quién Tal lo cual. y demás. Podemos saber también que tenemos que preocuparnos a veces qué le vamos a conectar, pero lo vemos después en un ratito. ¿Qué ocurre si los planos no pueden ser considerados infinitos? Esta pregunta se contesta mirando este dibujo. Bien, si no son infinitos, en el borde el campo ya no va a ser tan orientado, cuando está al revés, no lo tendría que haber jotado usted. Nunca me queda igual que la placa, ¿no? Pero bueno, está la placa. No importa, pero se entiende, se ve el grafiquito. Si lo ven, van a ver que si no son infinitos, algo de campo cerca de los bordes voy a tener, por eso nos muestran estos dibujos, algo del campo se va a salir, y además va a estar curvado, o sea, no va a ser tan recto como tan perpendicular a las placas cuando me acerco al borde. Bien. Eso es Claro. pero en la mayor intensidad de campo, si la miran, va a estar definida en el interior del capacitor, afuera hay menos. Por eso en general, si tienen una placa grande, voy a intensificar bastante el campo en el interior, va a ser bastante débil afuera, entonces puedo aproximarlo como si fueran placas infinitas, porque uno va a decir, van a pedir un capacitor medio plano, que son los chatitos, lo miran y van a decir, no me jodas, es todo infinito, no tiene nada, si mide el tamaño de una uña. Tal cual, ahí los mostraste vos los capacitores. Abren no tenían nada de infinito. Estos físicos siempre inventando boludeces, mira, me quieren hacer creer que esto es infinito. Ay, me muero. Encima, claro,
¿Para qué? ¿Para qué encima calculamos esto? Escúchame, ¿sí? Claro, es una buena aproximación, bien, porque el campo se va a intensificar, como les muestran acá, en el interior, y fuera va a ser más débil. Entonces puedo decir, bueno, lo aproximo. Más si cuando más chica es la distancia entre las placas, más intenso va a ser en el interior y más débil va a ser afuera, o sea, menos efectos de bordes voy a sentir. Bueno, avancemos un poco más y claro, el ejercicio ese, la parte B era el esférico, ¿no? Porque no podemos dejar de calcular ninguno. Entonces tenemos 2 esferas, decían R sub no sé cuánto y R sub cuánto. Yo acá le voy a llamar A y B porque el dibujo dice A y B, si no tengo que estar cambiando Sí, todo. tal cual. Y lo que supone es que el cascarón externo tiene un radio B y espesor despreciable. Ahora vamos a hablar por qué, si tuviera igual espesor nos importaría poco, pasa algo muy parecido a lo del capacitor plano. Bueno, debemos hallar la diferencia de potencial entre el cascarón y la esfera, ¿no? Ahora queremos la diferencia de potencial que se establece en el interior del capacitor entre el cascarón que es lo celeste, y la esfera. Y lo que hacemos normalmente, aunque no nos digan que el capacitor está cargado, es suponer que está cargado con la misma carga, pero signos opuestos en cada uno de los metales. Quiero calcular la integral de flujo, de circulación entre el radio de una y el radio de otra. Pero necesitamos conocer el campo en el interior del capacitor. Entonces, de vuelta, nos volvemos a hacer una pregunta de cómo se distribuyen las cargas en las esferas. Y esto también trae un poquito a colación otro de los ejemplos que nos quedaron sin hablar, que quedaron en la grabación, pero que no lo charlamos así en vivo, en clase. Entonces, empecemos por la esfera interna. En esta esfera interna, ¿dónde se va a ubicar la carga? En la esferita de radio A. Recuerden que En la son superficie conductores. externa. En la superficie Bien. externa, o sea, sobre la superficie, o sea, en R igual a A, digamos. Va a estar toda ahí. Y en la cascarón, ¿dónde se va a ubicar la carga? Esa menos Q, ¿dónde la vamos a poner? ¿Se dan cuenta? En la interna. En la interna del cascarón, o sea, en R. Perfecto. Por eso no nos importa el espesor del cascarón. Al fin y al cabo, recuerden que yo les dije, no es que nos importe la forma, o sea, la forma específica del soporte. Lo que nos importa más que nada es cómo van a quedar esas distribuciones de carga. O sea, si este cascarón fuera con un espesor más grande, no nos importaría tanto mientras la distribución de carga nos siga siendo una esferita. Bien, si mantuviera la esferita y estuviese en la superficie interna, el resto del cascarón tiene campo cero. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Uniforme? ¿Lo van más en un lado que en el otro? ¿Qué esperan que pase? ¿O qué simetría esperan que tenga esto? ¿Qué opinan con la distribución de carga? ¿Tendré carga acumulada en alguna región de esa superficie más acá. en otra? Vos decís, todas en este borde y después todas... Uniforme. Acá Florencia en el chat dice uniforme. Buenísimo, tiene que ser uniforme, porque si no va a haber campos tangenciales en las superficies, ¿está bien? Y nosotros no queremos eso. Entonces, seguimos trabajando con el equilibrio electrostático. Aunque no lo aclaremos, estamos ahí. No salimos de equilibrio electrostático, cuando salgamos lo vamos a aclarar. Entonces, en la superficie externa de la esfera de radio A y en la superficie interior del cascarón de radio B, y me faltó poner que tiene que ser uniforme. Y falta el uniformemente, claro. Mientras trato de poner uniforme ahí con mi tableta, les pregunto si tenemos la simetría adecuada para usar la ley de Gauss. ¿Qué opinan? ¿Podremos aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico entre la esfera de radio A y la esfera de radio B, que es lo que más nos está importando ahora? Sí, pero ahora con coordenadas esféricas. Claro, ahora tenemos simetría esférica. Muy bien. Bien. Que en realidad uno dice con coordenadas esféricas se quiere suicidar y no usa casi las coordenadas esféricas. No, pero bueno, pero es como... Formalmente son con coordenadas esféricas. Tenemos la simetría esférica. Bien, entonces empecemos a calcular el campo. Vamos a poner, ¿cuánto esperan que dé el campo en el interior del conductor de la esferita central? Ah, ¿vas a calcularlo todo? Sí, porque lo calculo todo porque es algo que les pueden pedir que calcule. Ok, 0 dicen. 0, porque en el interior no hay cargas. Ah, bueno, acá estaba lo de uniformemente. Sí, las cargas en uniformemente sobre las esferas que son concéntricas. Dividimos 3 regiones, empezamos con la región con R menor que A, entonces tenemos que hacer la integral de flujo del campo, pero como está igualado a carga 0, ¿sí? Por lo que dijimos al principio, que la carga está en superficie, si yo pongo una gaussiana esférica concéntrica de radio menor que A, entonces no exija carga,
Al no encerrar carga, la integral de flujo me tiene que dar 0 porque Q encerrado da 0, Q encerrado sobre epsilon 0 da 0, y la única forma que esta integral nos dé nula, como el área no es nula porque puse una gaussiana esférica concéntrica acá adentro, es que el módulo del campo sea 0, es decir, que el campo en el interior sea 0. Esa es la justificación para tener campo 0 en esta región, en el interior de la esferita amarilla. Si vamos para la región mayor, nos pasa lo mismo, porque si estamos afuera y ponemos una gaussiana grandota, bien, nos vamos a encontrar con que la carga neta encerrada también es 0, porque tenemos que sumar la carga neta encerrada de una esfera gaussiana grandota que está concéntrica con el cascarón y la esfera chiquita, tiene que incluir a la carga de la esfera interior y la carga del cascarón, y eso nos da 0. Como la suma de las cargas da 0, entonces la integral de flujo da 0 y la única forma es que el campo en el exterior también nos dé 0. Tengan en cuenta que si la carga en alguna de las placas, no, o sea, si yo, por ejemplo, al cascarón externo le pusiese una carga distinta de menos Q, bueno, se van a acomodar el menos Q en la superficie interior y lo que resta en la superficie exterior, y no nos daría el campo 0. Pero en este caso en particular, que pongo más Q y menos Q, la suma total de cargas me tiene que dar 0 y la distribución cumple la condición. Si el cascarón tuviese espesor, el campo dentro del cascarón también tendría valor 0, así que vale decir que para el radio mayor que el radio interno del cascarón siempre el campo es nulo. Entonces ahora sí, la región que nos interesa, como dice Flavia, tenemos que calcular entre A y B. Cuando yo pongo la gaussiana en un radio que está entre A y B, entonces lo que veo es, por un lado, que el campo es radial, bien, porque hoy dijimos que tiene la simetría esférica, así que el campo tiene que ir en la dirección del versor radial, y el diferencial de área de la gaussiana también es radial, así que el producto de escalar diferencial de área me tiene que dar el producto de los módulos, bien, porque el coseno del ángulo que forman y el diferencial de área da 0 y ese nos queda que, o sea, el ángulo da 0, el coseno del ángulo da 1. Entonces nos queda integrar sobre la superficie de esa gaussiana que tiene un radio entre A y B el módulo del campo diferencial de área. Y como tenemos simetría esférica, el campo vale lo mismo sobre cualquier esfera, sobre una esfera concéntrica con el alambre, como la gaussiana que elegimos, sale de la integral y me queda la integral del diferencial de área, que nos da el área de una esfera, que era 4πr². Y del otro lado tenemos que poner la carga encerrada sobre epsilon 0. Y la carga encerrada es la carga Q positiva que tiene la esfera interior. Entonces me queda Q sobre epsilon 0. Entonces, de acá puedo pasar 4πr² dividiendo, y me queda que si estoy entre el radio de la esfera interior y el radio interior del cascarón, el campo es como si fuera el campo de una carga puntual, con todas las cargas ubicadas en el centro, y cuando estoy dentro del conductor interno o más allá del radio interior del cascarón, el campo es nulo. Es importante que tengan en cuenta que para hacer todos estos pasos que hicimos acá, para poder calcular este campo, yo tuve en cuenta cómo era la distribución de cargas del cascarón. Dije que era uniforme. Si el cascarón no tiene una distribución de cargas uniforme, todas estas suposiciones de campo radial, que va en la dirección radial, que vale lo mismo sobre todo una esfera concéntrica con el sistema de cascarones, no valdría. ¿También? O sea que uno, si bien termina mirando la carga que está encerrando la gaussiana, que es la carga del interior, en realidad está considerando los efectos de todas las cargas en el espacio. ¿Hasta acá pudieron seguir? ¿Encontramos el campo de esta cosa? ¿Qué opinan? ¿Sí? Un sí ahí en el chat. Bueno, o sea, estamos Sí. con lujos de detalles calcular el campo para que ustedes les queden formas de hacerlo. Preguntas que se tienen que hacer, y fundamental que tengan en cuenta que en todos estos pasos hubo un análisis previo de cómo eran las cargas distribuidas, si respetaban la simetría del problema y qué nos implicaba esa simetría en el campo. Si algo no está así como lo dijimos recién, esto no se puede hacer. O sea, si no tenemos las cargas distribuidas en forma uniforme en las dos superficies, el campo no es radial, y eso no nos va a dejar hacer las cuentas que estuvimos haciendo acá.
Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular la diferencia de potencial porque es lo que tenemos que meter acá arriba para calcular la capacidad. Entonces dijimos, bueno, tengo que calcular la diferencia de potencial entre el conductor interno y el conductor externo. Acá tengo la expresión del campo, así que la reemplazo en la integral para calcular la diferencia de potencia. Esto ya lo vimos como 10 veces, R escalar diferencial de L nos da de R, así que esta integral se acomoda, Q sobre 4pi epsilon 0 son constantes, salen de la integral, y nos queda 1 sobre R cuadrado, y como dijimos, R escalar diferencial de L nos da diferencial de R. Y acá perdí un signo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí. En el corte y pegue perdí un signo acá. Ahí lo pongo, porque todavía no integré. Claro, sí, sí, falta el menos de adelante, tal Ya. cual. Bien. Entonces, ahora integramos 1 sobre R cuadrado, que lo hemos integrado 1.000.000 de veces, que nos da menos 1 sobre R, la integral de 1 sobre R cuadrado. Entonces nos queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R, menos 1 sobre R, o sea que los menos se van, y el 1 sobre R lo evalúo entre A, que es el punto inicial, y B. ¿Cómo nos da esta diferencia de potencial? ¿Positiva o negativa? A ver, ¿qué opinan? ¿Nos da positiva? No se escuchó, a ver otra vez. Ah, yo no escuché. Perdón, capaz que te escuché mal yo también. ¿Cómo nos daba? Negativa. Da negativa, porque fíjense que si ustedes hacen 1 sobre B, supónganse que B vale 2 y A vale 1, nos quedaría un medio menos 1, bien, si reemplazamos esos valores. O sea, al reemplazar B, que es mayor que A, nos va a dar que el primer término es más chico que el segundo, entonces nos da negativa. ¿Y está bien que dé negativa? Sí. Sí, porque recuerden que siempre que contesten, les pregunten algo en un examen, después del sí, va el por qué. Va la justificación, claro. Claro, a nosotros nos gusta que justifique, pues está bien, yo sé que ahora están tomando exámenes tipo multiple choice y uno no justifica mucho, pero acá a nosotros los físicos nos gusta que justifique. ¿Por qué está bien que sea negativa? Un poco creo que se parece a lo que contestaron antes, pero Claro, ¿lo ven acá también o no? ¿a dónde apunta el campo? Sería la pregunta. Se ve que es lo mismo que pasó con el plano, pero ahora en este cascarón esférico. El campo adentro de este cascarón, entre la esfera interior y el cascarón. ¿Para dónde apunta? Hacia afuera, dice Ayelen en el chat. Claro, apunta radialmente. Apunta radialmente y va desde la esfera interior hacia el cascarón, ¿no? El sentido es justamente, ahí como lo está poniendo Marisa, perfecto, es dirección radial y sentido también en el que crece ese versor radial, ¿no? O que apunta ese versor radial. Es bien paralelo, no es antiparalelo, es paralelo, ¿está bien? Entonces el potencial tiene que decrecer cuando vamos hacia el cascarón, que es lo que nos pasa ahí. Cuando vamos de A Claro. a B, el potencial decrece. Bueno, pero como para calcular la capacidad necesito que la diferencia de potencial sea positiva, tomar el valor absoluto, entonces lo que hago es invertir esta diferencia para que me dé positiva. ¿Bien? Claro, o sea, ponerle un menos adelante y reacomodar ese signo, ¿no? O sea, pongo un menos adelante para hacerlo positivo y distribuyo ese signo, me da vuelta esa diferencia, ¿sí? Bien, y ahora que tenemos la diferencia de potencial positiva, la reemplazo. Acá está reemplazada, espera que acá la reemplacé mal. Miren. Hiciste una bien Y y otra. una mal. Eso está bueno, ¿eh? Eso es típico de parciales también. En uno lo ponen bien y inmediatamente después lo ponen al revés. Y entonces uno se queda con la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Con cuál me quedo? Bueno, ahora sí. Uno dice que es error de distracción. El tema es cuando vienen con un problema todo mal y de repente aparece un resultado bien, y ahí sí. Bueno, pero obviamente esta expresión se puede acomodar un poco mejor si resolvemos la cuenta que está abajo. claro, se puede hacer un poco de álgebra como un denominador, bueno, y Claro. eso que Esto nos estar queda ahí arriba, y es lo que aparece ahí, claro. multiplica. O sea, nos quedaría B menos A dividido A por B, por eso aparece el A por B multiplicando arriba. Sube al numerador. Y ahí tenemos la capacidad de un capacitor esférico. Depende la carga depende del resultado de la carga del cascarón o del espesor del cascarón. No, dicen en el chat. Nos volvemos a encontrar. Perdón. Claro, depende de los radios, dicen, muy bien.
Claro, fíjense que no depende ni de la carga del cascarón, ni de la carga de la esfera de adentro tampoco, o sea, no depende de ninguna de las cargas que usamos para calcularlo, ¿está bien? Y del espesor del cascarón, o sea, bueno, lo que hubiera tenido de espesor el cascarón es el celeste, ¿no? ¿Qué opinan ahí? Esta capacidad depende de cuán... Tampoco, dice Ayelena ahí en el chat. Bien. No tuvimos nunca en cuenta porque nunca fue necesario tenerlo en No, cuenta. Martina, bien. Bien, tenemos la carga y nos queda el cilindro, que más nos puede faltar. Claro, ya que estamos, hagamos todo. Claro, sí, así le quedan todos los ejemplos, después los miran tranquilos 15 veces hasta que lo entienden. Entonces tenemos el cilindrito que tiene un cascarón cilíndrico de un dado espesor, que no es necesario que lo consideren despreciable, pero normalmente lo es, y adentro viene un cable que tiene un dado grosor. Bueno, entonces los conductores son cilíndricos, tienen una longitud que es mucho mayor a los radios de los cilindros, y vamos a suponer que tienen una carga Q y menos Q para poder hacer la cuenta. Si no les dicen que tienen una carga Q y menos Q y les preguntan por la capacidad, ustedes saben que eso se va a terminar simplificando, así que suponen Q y menos Q en la dirección que quieran, total, después toman o sea, como quieran acomodarla, total, después ustedes van a tomar el valor absoluto de la diferencia de potencia. Lo que influye en quién está a mayor potencial es a dónde ponen la carga positiva y dónde ponen la negativa, ¿está bien? Pero como la tomamos... Eso tiene que ser consistente, claro. Eso tiene que darles de acuerdo a lo que ustedes dibujaron. No, entonces vamos a calcular esto, ¿no? Lo primero que pregunta acá Marisa es si se puede usar la ley de Gauss para calcular el campo. O sea, tenemos que volver a hacer lo mismo. Calcular el campo para calcular el potencial, y con el potencial vamos a la expresión de capacidad, y ahí vemos cuánto nos queda la capacidad de este capacitor cilíndrico. Y para responder si podemos usar Gauss, nos tenemos que preguntar cómo se distribuyen las cargas. Claro, exactamente. Y es lo que pregunto después, vamos a ver. No sé. Ahí puse Gauss. No. Esa es la ley de Gauss. Acuérdense que esa Q es la Q encerrada por la superficie gaussiana. Mientras yo... Sí. ¿Quién habló? Tengo una duda, porque Dale. ayer hice el cuestionario y una de las preguntas decía cuándo podemos usar la ley de Gauss. Y la respuesta correcta era siempre, pero yo me quedé con eso como que tenía que ser sí o sí simétrico, digamos, la superficie para usar Gauss. ¿Cuándo es válida? Ah, no sé. ¿Cuándo es válida o cuándo se puede usar? Claro, depende para qué, ¿no? Si queremos calcular el campo o si queremos calcular el flujo. Ah, claro, hay que ver bien la pregunta. Yo creo que es cuando es válida, pero si no, el usar es un genérico de usarla para qué, queda más dependiente, ¿no? Pero de qué queremos calcular. En este caso queremos calcular el campo, pero suponete que yo te pregunte, ¿esta ley que te escribí ahí, vale porque hay simetría? O si no hubiese simetría, no vale? ¿Vale siempre? Tengo un anillo... Ah, es verdad, la pregunta dice cuándo es válida, sí. Claro, bien. Yo me confundí ahí, sí. Claro. Bueno, pero está bueno que lo traigas, porque eso siempre es un error. O sea, en realidad estamos tan habituados a decirles, bueno, de acuerdo a la simetría usamos Gauss, que es como que queda la idea de que Gauss solo vale cuando hay determinada simetría, ¿no? Y en realidad eso porque, bueno, uno la termina usando en esos casos, pero en realidad la ley tiene validez siempre. Lo que sucede es que cuando tenés simetría, es mucho más fácil usar la ley de Gauss para calcular el campo que usar otro método para calcular campo eléctrico. Claro. ¿Está bien? Pero no quiere decir que no valga. Es una ley, digamos, no depende de aquella que vamos a aplicar. Tal cual. Después que nos sirva o no nos sirva para hacer algo ya es otra cosa, pero valer vale. Tal cual. Acá es que nos preguntan si nos sirve, digamos, nos está preguntando si la podemos usar para calcular el campo acá, en este caso. Entonces las preguntas que se hace uno es decir, bueno, ¿cómo están las distribuciones de carga para ver si encontramos alguna simetría? Recuerden que siempre vamos por, necesito que el módulo del campo sea más o menos uniforme sobre alguna superficie que pueda controlar el producto escalar entre E y diferencial de área, si lo puedo sacar de la integral, resolver esa integral en forma fácil y despejar el módulo. Entonces todo eso implica un montón de análisis de simetrías de los problemas que lo vinimos haciendo en el plano, hace un ratito en la esfera y ahora vamos por el cilindro. Son los 3 casos que ven, ¿no es cierto? No hay más. Tal cual. Pueden aplicar para calcular el flujo
pero no van a poder despejar esto. La simetría no significa que, por ejemplo, si yo a este cilindro, a esta configuración de 2 cilindros, corro el cilindro que está anterior a un costado, ya pierdo simetrías. Entonces tengo que tener todo el arreglo, digamos, de los conductores, ¿no? O de lo que centrado para aprovechar la simetría. Si no, no tengo la simetría suficiente. Claro, y ahí fuimos, ya no nos sirve. Pero que no nos sirve no hace que sea inválida. O sea, seguirla. Hay que ser precisos en la forma de expresarnos. Bueno, entonces, ¿cómo se distribuyen las cargas? Pues para saber cómo va a ser el campo, el primer paso es saber cómo es la distribución de carga. Si yo le pongo una carga Q a uno y una carga menos Q al otro, ¿cómo la distribuirían esas cargas? Pónganse que el del medio... ¿Dónde se acomodan ¿dónde se acomodan esas cargas en cada cilindro? Acuérdense esto, que eran conductores, ¿no? Claro. ¿Qué opinan ahí? Que a este le pongo... Y estamos considerando que son muy largos, ¿no? A este le pongo una carga menos Q. ¿Cómo esperan que vaya esa distribución de carga? Ese es un corte, ¿no? El conductor sigue para arriba y para abajo. Superficies, tipo en la interior del cilindro exterior y en la superficie superior del cilindro interior. Claro, en la superficie externa del cilindro interior, que es como dijo recién el chico, que es cuando tienen R igual a A, y la superficie interna del casquete, digamos, del cilindro exterior. Bien, y lo hacen uniformemente. Bien, entonces, ¿cómo esperan que sea el campo en esas condiciones? A ver, ¿qué opinan? Uniforme. ¿Y qué dirección? ¿Uniforme dónde? Radial. A un mismo radio. ¿Radial? Radial es la dirección, está bien, lo queremos radial, pero uniforme, ¿qué significa? Porque uniforme tiene que definir sobre dónde es uniforme, o dónde. En todo el volumen que separa los 2 cilindros, en alguna superficie en particular, cilindros concéntricos, ¿no? Con esto. Claro. Los concéntricos, y sobre la superficie de un cilindro concéntrico, el campo tiene que ser radial y valer lo mismo, porque si no, si no tendríamos esa distribución uniforme. Si para tener un campo que formase un ángulo para una superficie cilíndrica concéntrica, si esto no fuera el campo, si fuera curvado, eso nos daría sobre los conductores un campo tangente, ¿bien? Y eso haría movimiento de carga dentro de los conductores. Esta es otra forma que tienen de verlo, por lo cual sí o sí necesitan uniformidad en las cargas en esas superficies, porque si no van a tener campos tangentes a los conductores y las cargas se van a mover para anularlo. Recuerden que el campo siempre tiene que ser perpendicular al conductor, y eso cumple esas condiciones. Ese campo negrito que les acabo de dibujar ahí es perpendicular a los 2 conductores. Claro. Y eso se extiende a lo largo de toda la longitud, ¿no? Vamos teniendo como cortes así. Bien, ahí está. Bueno, ahí puse Perfecto. La superficie gaussiana adecuada, que la dijimos recién, un cilindro concéntrico con los cilindros. Lo que quería no... dividiste otra vez en las regiones, ¿no? Dividiste para R menor que A, o sea, si estamos adentro del conductor interior, claro, ¿qué pasa con el campo? Para calcular la capacidad del adentro del conductor interior y la fuera del conductor exterior. Pero lo calculamos porque por ahí en los problemas sí les piden que los calculen. Entonces, claro, si estamos adentro del conductor interior, como decía Flavia, hacemos la integral del producto escalar, que otra vez me falta el puntito, ahí lo pongo, y la integral del producto escalar, si lo miramos, nos tiene que dar 0 porque cuando yo pongo una gaussiana que está con un radio menor que A, o sea, una gaussiana como esta, pero con radio menor que A, no encierra carga, porque dijimos hoy que toda la carga va uniformemente a la superficie, o sea, la superficie externa del conductor interior. Entonces, como mientras ponga una que sea menor que A, no agarra carga, eso nos da 0, entonces la única forma es que el campo dé 0. Y si pongo una por afuera, una gaussiana que vaya todo por fuera, si lo miran, de vuelta, sumo todas las cargas que están cerrando, la que tiene que ver con el conductor interno, la que está con el conductor externo, como eso me da 0, de vuelta al campo afuera 0. Entonces lo que nos queda es la región, que de vuelta falta el puntito, y lo pongo, nos queda la región entre los 2 conductores, que es la realidad la que yo necesito para poder hacer la cuenta de la capacidad. Claro. Ahí está. Y esa Q, ahí está, es la Q encerrada, claro. Claro, que es la carga del cilindro interno, ¿no? Que ya es Q, claro, la Q positiva que acomodaste en el conductor interior. Bien.
No sé si acá puse todas las 3 regiones, no, ahí no puse. De vuelta nos pasa que esto es un cilindro que tiene 3 regiones, 2 tapas y un lado curvado, en la que está. Claro. Ahora, si miran el campo, el diferencial de área de las 2 tapas va a ser perpendicular al campo. Entonces, Ujú. esta integral de flujo total, mira, acá me adelanté mal. Apretó el acelerador. Sí, acá tendríamos que poner, sí, pues, se ve que ya Pero está. bueno, igual es lo que hicimos hace un ratito con el plano, o sea, o sea, separamos en 3 integrales, una tapa, otra tapa y el contorno, ¿no? Y entonces, en este caso, nos queda solamente la integral del contorno Claro, lo que estoy de pintando, esta superficie gaussiana, ¿está bien? ¿Eso nos siguen o no? o para que eso para el contorno. ¿Se Ok. entiende lo que estamos diciendo? ¿O se nos perdieron? Díganos. Sí. ¿Se entiende? Tengo un sí, 2 sí, Alguien dijo recién que sí. sí, un tercer sí, Mira, esto tiene un error, esto por hacer un corte y pegue a lo bruto. porque dejaste la superficie cerrada, ¿no? Este corte y pegue del caso anterior, esto es, Esa ya no es cerrada, es en... claro, vamos a arreglarlo así, después en la que le subo está bien. Pero ahora les ponemos. Acá nos dicen, es por el coseno de 90, ¿no? Que se cancelan. Claro, porque siempre es la integral esta de flujo, acuérdense que siempre es un producto escalar. Entonces, siempre lo van a poder pensar como el módulo de un vector, por el módulo del otro, por el coseno del ángulo. Para mí eso ayuda un montón también porque bueno, justamente uno, además de dibujar los vectores, ahí ve eso, de la perpendicularidad, y ahí con ese coseno de 90, todo lo que sea perpendicular se te anula. Claro. Justamente por eso. Pero los pasos, acuérdense que lo más importante que ustedes tienen que ir tratando de asimilar es el procedimiento, porque los resultados van a quedarles, o sea, pueden errar en una cuenta o en un despeje o qué sé yo, pero si ustedes están entendiendo el procedimiento, van a poder resolver los ejercicios que se les van a proponer. Entonces siempre traten de seguir ese orden, de pensar cómo están distribuidas las cargas, entonces cómo va a ser el campo eléctrico, entonces si voy a usar Gauss, qué superficie gaussiana me va a ayudar para resolver esa cuenta, ¿no? Esta integral de flujo. Una vez que elegí la superficie gaussiana, bueno, ahí veré realmente para dónde apunta ese diferencial de área. El único caso que lo dividen en 3 es cuando toman una superficie gaussiana cilíndrica, porque si no, no es necesario. Entonces, bueno, porque cubo nosotros no vemos, pero si tuvieran algún cubo que hacer en algún momento... Si pusieran un cubo, por ejemplo, en el plano, que se puede poner un cubo, todas las caras del cubo le dan 0, salvo las 2 caras cuadraditas que dan enfrente de las placas. O sea. Claro, pero para lo que nosotros vemos en general es el único que divide en la integral esta de superficie cerrada en 3 es en el caso del cilindro. Y ahí hicieron un prisma, dice en la práctica. Ah, puede ser un prisma recto. Puede ser, claro, también, sí. No les jode la... Pero bueno, en ese caso lo que tienen que fijarse bien es, fíjense que para en este caso del cilindro, cuando lo tenemos con cilindros, justamente la que queda es la del contorno. Ahí por eso es importante ver para dónde apunta el campo y para dónde apuntan los diferenciales de área. Bueno, y es como un resumen. El paso final siempre es escribir a la función onda análisis, que es poner que entre A y B tienen un campo, acá está despejado, bueno, acá primero, antes el paso el área del contorno, claro. Es 2πr, que es la longitud de la circunferencia por el largo de la gaussiana. Y esta carga es la carga que encierra la gaussianita, ¿no? Que si las tomamos todo el cilindro es Q total. Entonces, E sobre 2πrl, pues estoy tomando la longitud del cilindro, me tiene que dar Q total sobre epsilon 0, paso dividiendo el 2πrl y me queda la expresión que tenemos acá. Este sería el módulo en el interior, pero recordando nuestras suposiciones acerca de la dirección del campo, me tiene que dar en la dirección radial. Y después, claro. si estoy dentro del alambre o fuera del cascarón, me da 0. Tengo el campo, voy por la diferencia de potencial. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la diferencia de potencial entre B, que es el radio interno del cascarón, entre el radio externo del alambre y el radio interno del cascarón, entre A y B.
Entonces reemplazo la expresión de que vale en esa región, eso tienen que tenerlo muy en cuenta, siempre se reemplazan las expresiones que valen en esa región. Claro. Y cuando hacemos esta expresión reemplazaríamos esto, escalar, o sea, en R, escalar el diferencial de L. Entonces, R escalar de L, que no está puesto, nos da directamente diferencial de R. Entonces, acuérdense que este R es en cilíndricas, ¿no? Es un R en el plano. sí, eso tal vez no lo aclaramos, pero estamos en coordenadas cilíndricas. Claro. Eso no sé si es necesario aclarárselo, chicos. Eso creo que lo interpretaron bien al principio, pero bueno, cuando dijeron cómo era el campo, perpendicular y demás, me parece que está bien, pero por las dudas, no sé, digan ustedes, ¿nos siguen en eso de que este R es en coordenadas cilíndricas? R es perpendicular a los alambres. Bien, por eso es que está puesta en la dirección radial. Claro. Radial del cilindro, no radial de una esfera. Sí, dice. Bien. Bueno, entonces, al hacer este producto escalar, nos queda el producto del módulo de y R escalar diferencial de L. Si yo pusiera que el campo es radial, nos tiene que quedar diferencial de R. Y bueno, con la expresión de Q, del campo, el módulo, que era Q sobre 2pi epsilon 0 RL. Si lo reemplazo, Q sobre 2pi epsilon 0 L son constantes, sale en la integral y me queda la integral de 1 sobre R, que la tengo que evaluar entre A y B. La integral de 1 sobre R nos da el logaritmo de R, que evaluado entre A y B nos queda el logaritmo de B menos el logaritmo de A, que por el logaritmo nos queda el logaritmo del cociente. Entonces esta sería haber solucionado la parte de la integral. ¿Positivo o negativo? ¿Quién está mayor potencial? De acuerdo a esta expresión. A ver, ¿qué opinan? ¿Se acuerdan el logaritmo de un número mayor que 1 qué signo tiene? ¿Y el logaritmo de un número menor que 1 qué signo tiene? El logaritmo de 1 da 0. O sea que para un lado tiene... Claro, por eso les dejé mayor y menor, tal cual. Justo en ¿Se 0. acuerdan eso? Digamos, entonces hay que ver para dónde... El logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Y el logaritmo de un número menor que 1 les da negativo. En este caso, ¿qué les quedaría entonces? Es el logaritmo de b sobre a, b es mayor que a, ¿no? Entonces ahí tendrían el logaritmo de un número mayor que 1. Y entonces toda esa diferencia de potencial les va a dar negativa, claro. ¿Está bien? El ¿Y logaritmo... estamos de acuerdo que esté bien? Claro, ¿está bien que nos dé negativa? O sea, ¿qué significa? ¿Quién está mayor potencial si nos da negativa? ¿A o B? ¿El cilindro interior o el cilindro exterior? ¿Quién tiene mayor potencial? Dijeron A recién en El interior. Claro, el interior tiene mayor Perfecto. potencial. Bien, eso también, porque a veces no les preguntan, Sí. quién está a mayor potencial, y bueno, tienen que mirar cómo les da el signo y ver a quién le corresponde. Que eso tiene que coincidir con que el que está a mayor potencial, de ahí tiene que salir el campo, digamos, y el que está a menos potencial es donde tiene que apuntar. Bueno, tenemos la diferencia de potencial, vamos por la capacidad, que está aclarado que da negativo, entonces vamos con la definición de capacidad, pero fíjense, Quedó medio abajo, esta se corta un poquito, en la vista, por lo menos en mi compu se corta. estoy reemplazando esta expresión tomada positiva. Claro, lo das vuelta porque acuérdense que la capacidad nos tenía que dar positiva. Entonces signo menos, digamos, tomo el valor absoluto de esta expresión, Q sobre 2 pi 0L son positivos, el logaritmo que recién hicimos la cuenta de B sobre A da positiva, o sea, el problema con la que nos dé negativo es el signo este menos que está acá adelante. Claro, perdón, no lo das vuelta, lo haces por -1 y con ese menos se te canceló. Ahí va. Entonces ahí no sé si se alcanza a ver la capacidad, ¿la alcanzan a ver, chicos? Sí, esa se ve bien. Bueno, entonces, si reemplazan eso en la expresión, el 2pi, o sea, tienen que reemplazar Q sobre 2pi epsilon 0 y el logaritmo, en la parte de abajo de la definición de capacidad, que es Q sobre delta B. Las Q se simplifican, abajo nos sigue quedando el logaritmo, porque va dividido Q por el logaritmo, y eso iba dividido por 2pi epsilon 0L, que pasa al numerador, ¿no? Porque es dividido de dividido. Entonces nos queda esta expresión para la capacidad, y nuevamente nos podemos preguntar si depende de la carga o si depende del espesor del cascarón, y la respuesta es que no, ¿no? O sea, las preguntas que tenemos ahí, de vuelta nos vuelve a depender del material que tiene entre medio, que en este caso es vacío o aire, de la longitud de los cilindros y de los radios de los cilindros. El radio interno del cascarón y del radio externo del alambre.
Bien, o sea, nos vuelve a pasar lo mismo. Y eso obviamente es una característica de este capacitor. El tema es que les dijimos, bueno, venimos bárbaro, ¿no? Calculamos la capacidad y dijimos que era la capacidad de cargar, de almacenar cargas en un arreglo de conductores. Pero ¿para qué queremos almacenar carga, no? Y bueno, porque almacenar carga almacena energía, y esa energía después la podemos recuperar. Por eso muchas veces en algunos aparatos, sobre todo, mira, a mí me ha pasado con el lavarropas de mi casa, la parte electrónica, que tenés que, Ajá. o cuando estoy en el clúster de computadoras, que a veces te estás trabajando con alguna fuente de tensión, algo así, que tiene capacitores, y tenés que descargar ante los capacitores, sacarles las cargas, porque están con energía. O sea, esos capacitores tienen energía eléctrica almacenada, que la almacenan en el campo eléctrico en su interior, y si todavía están cargados, cuando uno mete la mano, es como si estuvieran enchufados. O sea, por ahí en algún aparatito electrónico de los que uno anda toqueteando, normalmente no pasa nada, pero cuando estamos hablando de motores, o sea, de equipos eléctricos más potentes, y pueden ser una buena descarga, digamos. Entonces muchas veces tienen un cartelito cuando uno desarma esos aparatos que le dicen, tengan cuidado, descárguenlo antes, porque los capacitores no sé qué. Bueno, porque están cargados, porque almacenan energía y te pueden devolver esa energía eléctrica de la manera que uno no quiere. Entonces, los capacitores almacenan energía, por eso le queremos colocar carga. Entonces, ¿cómo imaginamos esa energía almacenada en el capacitor? Que también la imaginamos como que queda dentro, establecer ese campo eléctrico dentro del capacitor que estábamos calculando implica tener una energía, porque cuando nosotros llevamos las cargas a las placas del capacitor, tenemos que hacer un trabajo, ¿se acuerdan? Porque si yo llevo, por ejemplo, una carga, después quiero poner más cargas positivas en la placa positiva y más cargas negativas en la placa negativa. Eso implica un trabajo, ir cargando el capacitor. Y lo tengo que hacer en contra de las cargas que ya coloqué. Entonces, teniendo alguna idea de cómo hablábamos de la energía de la configuración, tenemos que calcular el trabajo que nos lleva tomar un diferencial de carga desde la placa negativa a la cargada positiva. O sea, yo recién les dije, sí, yo quiero meter una carga positiva más en la placa positiva. Eso lo tengo que hacer en contra de las cargas positivas que tiene la placa. Bien, pero cuando yo saco la carga, la saco de la placa negativa, o sea, que quiero que a la placa negativa sacarle cargas positivas. O sea, que a la placa negativa no le va a gustar la idea de que yo le quiera sacar cargas positivas. Y menos aún que encima se las quiera poner a la placa positiva, que tampoco quiere recibir más cargas positivas. O sea, las cargas positivas en la placa positiva repelen a la carga que estoy llevando. Y las cargas positivas que saco de la placa negativa son atraídas por la placa negativa. Entonces, evidentemente, sacar una carga de la placa negativa y llevarla a la positiva con una fuente de tensión, con alguien que haga ese trabajo, y tengo que hacer un trabajo, no va a ir solito, digamos, no se van a mover solas. Entonces, quiero ir cargando el capacitor, quiero imaginarme que saco una carga positiva de la placa negativa y hago todo un esfuerzo para llevarla a la placa positiva que no la quiere recibir, digamos, hasta ir alcanzando una carga. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debo realizar? El agente externo. Yo acá de vuelta me estoy haciendo esa imaginación que soy yo con un hilito tirando de una carga y la quiero llevar a la otra placa, ¿no? Me estoy esforzando por hacer eso. En realidad, eso lo hago con una batería o alguna cosa. Claro, eso iba a acotar, que en realidad esto de lo que estamos diciendo acá es que para cargar un capacitor necesitamos conectarlo a una fuente de energía, una pila o una fuente de tensión, ¿sí? Las pilas como las que usamos por ahí no mismo las del control remoto, que son las más chiquitas, pero si bien todas las pilas más o menos tienen el mismo voltaje, justamente el cómo entregan esa diferencia de potencial es diferente de acuerdo al tamaño de la pila. Por eso hay pilas más grandes, o están las AA, AAA, bueno, y esas que conocerán ustedes. Pero lo único que estamos diciendo con esto es que para cargar el capacitor necesitamos conectarlo a una fuente, ¿no?, de tensión, a una pila o a una diferencia de potencial, que solo por tener el arreglo de los dos conductores, o sea, pegar una plaquita al lado de la otra, que sean las dos conductoras, no se va a cargar el capacitor. Porque las cargas positivas no van a salir. Si yo, por ejemplo, saco una carga positiva de una placa y la llevo a la otra, la placa que le saqué la carga positiva queda cargada negativa, y la placa que le llevé la carga positiva que saqué de la otra, que la dejé cargada negativa, queda cargada positiva. Ahora, si yo hago una segunda carga positiva de la placa negativa, va a ser atraída por esa placa.
y encima la quiero llevar a una placa donde ya hay cargas positivas que la repelen. Entonces, es como que esto va a tener que ocurrir con algún trabajo que va a ser un trabajo que va a ser la fuente. Bien, más allá de que uno se imagine tironeando de la carga, una personita que tira de la carga, en realidad esto lo hace una fuente. Y tengo que calcular ese trabajo. Es el trabajo del agente externo, que sería como dijimos recién, puede ser una pila. Lo que tengo que pensar es en un diferencial de trabajo, porque con cada carga que voy llevando, se va estableciendo una diferencia de potencial. Ahora, llevo la primer diferencial de carga. Como no había ninguna carga positiva todavía en la placa positiva, en principio puedo decir, bueno, ¿qué diferencia de potencial tengo? Y todavía nada, hasta que no la ponga ahí a la carga no va a pasar nada. Ahora, cuando muevo un poquito más otro diferencial de carga, ya se va a establecer, ya tengo una diferencia de potencial porque ya tengo cargas en las dos placas. Y cuando vuelvo a llevar otro diferencial de carga, no tengo la misma diferencia de potencial, tengo un poco más grande porque ya llevé más cargas. O sea que la diferencia de potencial que tengo acá no es una diferencia de potencial constante, va a depender de las cargas que logré meter en las placas del capacitor. O sea, cuando más cargas muevo de la placa negativa hacia la positiva, más diferencia de potencial tienen las placas, entonces más trabajo voy a tener que hacer. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una integral donde esa diferencia de potencial está variando con la cantidad de carga que logro almacenar en las placas. Entonces, ¿qué uso? La definición de capacidad para poder reemplazar esta diferencia de potencial. Entonces, ¿se acuerdan que la capacidad era la carga sobre la diferencia de potencial? Entonces, la diferencia de potencial, paso multiplicando al otro miembro, va a ser la carga, paso C dividiendo. Entonces, ahí tengo una expresión donde tengo relacionadas la carga y la diferencia de carga, el diferencial de carga que estoy trasladando con la batería, dividido la capacidad de almacenar cargas de mi capacitor. Entonces, Perdón, Mari, esa C es una C mayúscula, ¿no? La C de capacidad. Pero no sé por qué me quedo tan chiquita. Sí es la C de capacidad, no es la Porque después porque si no la C minúscula sabemos después, ¿no? ¿Qué será? Y no, es una minúscula, es la de capacidad. No sé por qué me quedo chiquita. Igual si la arreglo no va a cambiar mucho, va a tener la misma forma. Entonces quiero hacer ese trabajo hasta cargar al capacitor con una carga Q total, en esa Q grandota. Entonces tengo que integrar esta expresión. Bueno, y esta expresión me va a quedar Q cuadrado, un medio de Q cuadrado sobre C, que lo tengo que evaluar desde el capacitor completamente descargado hasta que tenga una carga Q total. O sea, esta expresión me queda esto menos 0, ¿no? Si lo quisieran escribir. Claro. Claro, ahí fíjense, esa integral, la C1 sobre C sale fuera de la integral porque es constante para la carga, ¿no? La capacidad ya dijimos que no dependía de la carga, sino que dependía de cuestiones geométricas, es un valor para ese capacitor. Entonces les queda la integral de Q diferencial de Q, que vale Q cuadrado sobre 2, ¿está bien? Evaluado entre la Q total, la Q mayúscula, digamos, y 0, y que no tenía carga, y bueno, entonces el resultado de ese trabajo termina siendo lo que está escrito ahí, ¿no? Q cuadrado sobre 2C. Bueno, y pueden escribir a Q usando nuevamente la definición de capacidad, que pensé que la tenía a la vista. Bueno, la anoto. Usándolo, bueno, igual ya se la deben acordar, usando nuevamente. Claro, en realidad pueden reescribir esta expresión de trabajo, ¿no? De acuerdo a si, por ejemplo, el dato del problema les da la carga y la capacidad, pueden calcular el trabajo a partir de la primera fórmula Q cuadrado sobre 2C. Si, por ejemplo, conocen la diferencia de potencial a la que conectaron ese capacitor y conocen la capacidad, pueden ir despejando de la expresión esta de cómo calculábamos la capacidad, digamos, de esta fórmula Q sobre la diferencia de potencial, pueden ir despejando de ahí, por ejemplo, la carga y la reemplazan, y entonces van a tener expresiones equivalentes, ¿sí? al trabajo, pero con distintos parámetros o con distintas magnitudes, que en un caso puede ser la carga y la capacidad, en otro caso puede ser la capacidad y la diferencia de potencial, y por otro lado podrían también reemplazarlo como en función de la carga y la diferencia de potencial. Son las tres posibilidades que podrían tener. El trabajo acá que estamos analizando es tipo, el trabajo siempre lo hace el agente externo, tipo que está dando tensión al capacitor. Claro, es lo claro, que vos necesitas almacenar carga ahí, y para almacenar energía ahí. Y bueno, para que el sistema almacene energía no puede ser un trabajo que haga el sistema sobre sí mismo, tiene que ser alguien que venga de afuera, que le entregue energía al sistema, pensando. Va a entregar cargas a cualquiera de las, tipo, hablando de placas, a cualquiera de las dos placas.
Lo que es así, las placas están, suponete, neutras. Y vos tenés que pensar que tenés que lograr sacar una carga positiva de una de las placas y llevarla a la otra. Y después hagas otro diferencial de carga positivo de la placa que ya le había sacado antes. Entonces, cuando le sacaste la primera diferencial de carga, te quedó cargado negativo y ahora querés sacar otro. ¿Entendés? Si está cargado negativo, realidad, llevar una carga positiva hacia la otra placa, estás haciendo trabajo entre la placa negativa que quiere conservarla y la placa positiva que la repele. Claro, en realidad el trabajo no es que entrega carga, sino que lo que hace es ayudar a desplazarlas. Las cargas ya están en los conductores, ya están en estas placas, ¿sí? Todo pensando en la constitución, ¿no? de los conductores, de la materia y demás. Vos lo que haces con esta fuente es poderlas desplazar, digamos, de una placa hacia la otra. En eso se basa este trabajo. Para que se puedan ir de una placa y llegar a la otra. Lo que no, tipo, capaz Sí. medio tonta la pregunta, No, pero porque ustedes hablan como de que las cargas positivas son como las que se van moviendo, pero no es como que se mueven en realidad las cargas negativas, o sea, por los electrones. Se mueven los electrones, pero eso lo vamos a ver bien en la segunda parte de la clase. En realidad, cuando se empezó a estudiar todo esto, es mucho anterior a que se conociera bien la estructura de la materia y demás. Entonces, lo que se detectaba en el paso de una corriente y lo que se pensó que eran cargas positivas moviéndose. Todas las ecuaciones se plantearon pensando en el movimiento de cargas positivas. Y después nos dimos cuenta que no, que en la mayoría de los materiales, no en todos, pero en la mayoría, el movimiento, sobre todo en los conductores, los metales, el movimiento es de electrones, no es de cargas positivas. Entonces dijimos, ups, ¿qué hacemos? Se mueven las otras, se mueven las negativas, ¿cambiamos todas las fórmulas o nos quedamos con una convención que nos dejen las fórmulas válidas? Y como los físicos somos así, no queríamos cambiar nuestras ecuaciones, entonces decidimos trabajar como si el movimiento fuera de cargas positivas, aunque sepamos abiertamente que en el caso de metales lo que se están moviendo son los electrones, ¿sí? Okay, perfecto, gracias. Está buenísima igual la pregunta, porque siempre surge. En algún momento tenía que surgir eso. Y si igualmente en los textos aparece así como lo cuenta Marisa. Van a ver que hablan de que hay una convención de que el sentido en el que se mueven las cargas es como siguiendo a las positivas, o algo por el estilo. Así que no, estuvo buenísima tu acotación. Bueno, como el trabajo es del agente externo, y obviamente no vamos a hacer más trabajo que el necesario, entonces eso lo podemos asociar a la variación de la energía potencial, porque es el trabajo que hace el agente externo contra la fuerza eléctrica. Entonces, esa variación de energía potencial, como ese trabajo nosotros lo estamos asociando con una entrega de energía del agente externo, vamos a suponer que esta es la energía que almacenamos para armar esa configuración de cargas con una placa cargada positiva y la otra placa cargada negativa, o con una armadura, a veces suelen llamar las armaduras del capacitor, o sea que un conductor positivo y el otro conductor negativo. Entonces decimos que esa es la energía almacenada. C delta U es la energía que almacenamos en el arreglo de conductores. Bueno, ahí apareció lo que quería hace como media hora. ¿Cómo podemos realizarlo? Lo estuvimos hablando recién, le conectamos una fuente, de modo que el terminal positivo de la fuente sea el que le permite cargarse positivamente a la placa positiva, extrayendo cargas positivas a través del terminal negativo de la fuente. Vamos a hablar bien cómo hace la fuente para llevar cargas negativas hacia la placa positiva. Eso lo vamos a hablar un poquito mejor después. Y la representación que suele haber normalmente es a las fuentes se las dibuja como dos líneas paralelas, cuando son fuentes con un potencial constante, se los dibujan como dos líneas paralelas, pero de distinta longitud. La más larga corresponde al terminal positivo, y al capacitor se lo dibuja como dos líneas paralelas, pero de la misma longitud, porque en realidad el capacitor no tiene un terminal positivo. Bien, el capacitor se puede conectar en una o en otra dirección, pero el que queda cargado positivo es el que se conecta al lado positivo de la fuente. Bueno, y ahora lo que nos queda es ver cómo conectar capacitores para poder hacer algunas cuentitas, y esos son capacitores conectados en paralelo o conectados en serie. Van a ver que vamos a hacer eso con varios, con capacitores, después vamos a definir resistores. A veces es porque si nos dan muchos capacitores, a veces para hacer las cuentas, por la forma en que están conectados y lo que nos están preguntando,
los juntamos a todos en uno y hablamos de un capacitor equivalente, o sea, un capacitor que tiene los mismos efectos que tendrían toda la conexión. O sea, yo como que al hablar de un capacitor equivalente en este circuito, donde tengo una fuente conectada a dos capacitores, yo quiero decir, bueno, todo esto yo no lo quiero ver, no quiero ver que hay dos, quiero pensar que hay uno solo que tiene el mismo efecto que estos dos. Entonces, ¿cómo puedo conectar los capacitores? Los puedo conectar en una conexión que se llama paralelo, en lo que los dos capacitores están conectados a la misma diferencia de potencial. Vamos a ver después por qué digo eso, pero los conecto con dos cables y dos cablecitos salen de un lado de los dos capacitores y van hacia un terminal, y los otros dos cables salen de un lado de los capacitores y van hacia el otro terminal. A estos lados de donde salen los cables, como del lado que conectamos al capacitor, se los suele llamar bornes del capacitor. Entonces esta es la conexión paralela y lo que tiene es la misma diferencia de potencial. La otra conexión posible es la conexión serie, donde yo salgo de un terminal de la fuente, paso a través de un capacitor, paso a través de otro y vuelvo a entrar a la fuente. O sea, están en serie. Uno se conecta al siguiente, el otro se conecta al siguiente y luego recién llego a la fuente. Entonces, ¿cómo puedo reemplazar conexiones de este tipo? Por ejemplo, ¿cómo puedo convertir estos dos en uno que tenga el mismo efecto que esta conexión o en uno que tenga esto? Y obviamente a veces le dan, no sé, 5 o 6, creo que no tienen muchos en la práctica, pero sí pueden encontrar en algún libro que empiezan a conectar varios y uno va diciendo, estos dos están en serie, sumo las capacidades y los reemplazo por un equivalente. Estos dos están en paralelo, sumo las capacidades, los reemplazo por un equivalente y vamos simplificando y terminamos con uno solo que representa a todos. Vamos a ver cómo calcular los equivalentes. Para el caso de paralelo, dijimos que están los dos capacitores a la misma diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que establecí para el capacitor 1 tiene que ser igual a la diferencia del potencial que establecí al capacitor 2, porque si los dos bornes están conectados a un lado y los dos bornes de los capacitores están conectados al otro. La carga va a ser la carga que almacenen estos dos capacitores. Así que va a ser la suma. Si yo calculo la capacidad equivalente, tendría que ser la carga total dividida la diferencia de potencial a la que sometí a un capacitor que intenta reemplazar a estos dos. O sea que es la misma diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial es la misma para los dos, así que el que reemplace a estos dos va a estar conectado a la misma diferencia de potencial que cada uno de ellos, pero la carga es la suma. Entonces, la equivalente, yo distribuyo el delta B, entonces me va a quedar Q1 sobre delta B más Q2 sobre delta B. Q1 sobre delta B y Q2 sobre delta B son los que llamé C1 y C2. O sea, si yo solamente miro Q1 sobre delta B, sería la capacidad, la definición de capacidad del capacitor 1. Y Q2 sobre delta B sería la definición de capacidad del capacitor 2. O sea que dos capacitores conectados en paralelo, o sea, conectados ambos a la misma diferencia de potencial, el capacitor que representa los mismos efectos es directamente la suma de las capacidades de esos capacitores. Cuando voy a serie, tengo que ver primero que si yo recorro todo el camino y vuelvo al mismo punto, o sea, vengo por acá, paso este capacitor tiene una diferencia de potencial, después tengo otra, y después vuelvo, me tiene que dar 0. O sea, si yo paso de acá a través de la fuente caminando, acá tengo la diferencia de potencial positiva porque voy del lado negativo al positivo de la fuente. Sigo caminando, y si miran, este tiene que quedar con una carga positiva. Y me meto hacia la dirección de una carga negativa. O sea, que tengo un potencial negativo. Delta B1 acá es negativo. Y vengo acá, delta B2 es negativo, entonces eso me da 0. Porque cuando termino por volver de vuelta al punto de salida, me tiene que dar 0 porque la integral de circulación del campo eléctrico es 0 en condiciones electrostáticas. Entonces esa cuenta está diciendo eso. Pero si miro el dibujo, fíjense, esta plaquita de acá está conectada al terminal positivo, va a tener una carga Q. Eso implica que esta placa de acá va a tener una carga menos Q. Van a acomodarse una carga menos Q. Pero si viene una carga menos Q hasta acá, quiere decir que esta placa que está inmediatamente acá va a quedar cargada con una carga más Q, porque esa carga que vino acá salió de esta placa. A través del capacitor, recuerden que están vacíos, en este caso, no pasa carga. Y después cuando vengo acá, y acá que es la fuente le sacó menos Q para mandarlo para acá. O sea que, si miran esto la fuente agarra cargas positivas.
perdón, la fuente sacó carga más Q. La fuente sacó cargas positivas de acá. Entonces dejó esta placa cargada con menos Q y mandó Q cargas positivas acá. La ubicación de Q cargas positivas acá implica necesariamente que esta placa tiene menos Q. Pero si acá hay menos Q, quiere decir que esta placa le sacaron esas menos Q, con lo cual quedó con un más Q. En resumen, todo este razonamiento es para decir que los dos capacitores tienen las mismas cargas y que cuando yo lo miro, al fin y al cabo, la carga que está entre estas dos placas no la almacené, yo no la deposité, se reacomodó, y la única que yo logré mover realmente es la de la placa más externa de la derecha y la más interna de la izquierda. O sea que el capacitor total que reemplazaría a estos dos lo tengo que pensar como si tuviesen la carga, o sea, como si tuviese una carga Q y menos Q, que sería la misma que tienen cada uno de los capacitores por separado. Entonces, cuando voy a la definición de capacidad equivalente, o sea, de ese capacitor que reemplaza los efectos de los dos, tengo que decir, bueno, ese capacitor tiene una carga, si yo dejo de mirar las plaquitas intermedias, digo, el capacitor, como mirando los dos juntos como uno solo, tiene una carga Q. Y va dividida la diferencia de potencial. Pero ahora esa diferencia de potencial entre un extremo y otro del equivalente no es la misma para que la de los capacitores, sino la suma. O sea, de acá despejo y me queda delta V1 y delta V2. Entonces ahora, para reacomodar esta expresión, la invierto porque no puedo distribuir Q en delta V1 y Q en delta V2. Tengo que invertirla para poder hacer la distribución, entonces lo elevo todo a la menos 1. Entonces 1 sobre C equivalente es la suma de los delta V sobre Q, y ahora sí puedo distribuir. Y entonces nos queda una relación, porque delta V1 sobre Q es 1 sobre C1 y delta V2 sobre Q es 1 sobre C2. O sea que si yo quiero reemplazar a este capacitor por uno que se comporte como el equivalente, básicamente lo que tengo que hacer es esta cuenta y despejar C, equivalente. Y lo idéntico se hace con este, solamente la cuenta es más fácil. Acá el ejemplo que les va a ayudar a entender para qué carajo hicimos esa cuenta es pensar en dos capacitores, C1 y C2, que están conectados en paralelo y la combinación correspondiente está conectada a una fuente de 9 volts. Entonces el dibujito que corresponde a este ejemplo es ese, dos capacitores conectados en paralelo a una fuente. Entonces lo primero que hay que entender cuando les dicen ese enunciado, que tienen que hacer este dibujo. Es el paso 1. Luego, la capacidad equivalente es la capacidad de dos capacitores en paralelo, que es la suma de las capacidades. Así que sumo derecho a las capacidades, la cuenta es trivial. La diferencia de potencial entre los terminales de cada capacitor, como están en paralelo, es directamente la de la fuente. ¿Bien? Así que ahí no tenemos mucho problema para hacer la cuenta. La carga almacenada en cada uno de ellos, y bueno, ahí tengo que ver, tengo la capacidad calculada, tengo la diferencia de potencial calculada, entonces puedo ir y calcular las cargas. Fíjense que Q1 va a ser la capacidad del capacitor 1 por la diferencia de potencial del 1, la diferencia del potencial del 1, que es la misma, es 9 voltios, y la capacidad 1 me da el valor que era 5 microfaradios, o sea que esto nos da en microculombios. Y después podemos, bueno, acá si quieren podrían estar más tranquilos que esto da en microculombios, poniendo esto por 10 a la menos 6, entonces les queda 45 faradios por voltios por 10 a la menos 6, o sea, faradios por voltios nos tienen que dar culombios. ¿Se acuerdan que el faradio era culombio sobre voltio? Y después hacen lo mismo para Q2. Y ahora les piden la energía almacenada, o sea, siempre les van a pedir estas cuentas, la capacidad equivalente, la diferencia de potencial, la carga almacenada y la energía almacenada. La carga almacenada y la energía almacenada por el sistema, o sea, la energía total que almacenan. Le pueden llegar a preguntar la energía que almacena en cada capacitor o la que almacena todo el sistema. Acá le preguntan por todo el sistema, o sea que la energía que almacenan los dos capacitores. Y eso sí le preguntan por cada capacitor, hacen la expresión aplicada a cada capacitor. Pero acá estamos pensando en la que almacena todo el sistema, así que podemos usar el capacitor equivalente. Entonces eso va a ser un medio, ¿se acuerdan que la podíamos escribir como un medio de la carga al cuadrado sobre C, o un medio o sea, sobre C equivalente en este caso, y la carga total al cuadrado, o la pueden hacer, o sea, la expresión es un medio de C por delta V cuadrado o un medio de Q cuadrado sobre C. Y uno agarra de ahí la cuenta que puede ser más fácil. En este caso, como lo quiero hacer para todo el sistema, y lo que es lo mismo para todo el sistema es la diferencia de potencial,
uso C equivalente por la diferencia de potencial. Porque sé que reemplazar, en este caso, a este capacitor, a estos dos capacitores por uno que se va a llamar C equivalente, está esa diferencia de potencial. Entonces me conviene ir por esa expresión. Y ahí calculamos la energía que almacenó en total ese arreglo de conductores. Porque ahora les preguntan de lo mismo ahora viene en serie. con los mismos capacitores, pero ahora dice serie. Entonces tenemos dos capacitores, están conectados en serie y la combinación correspondiente está conectada a una batería de 9 volts. Entonces, como dice serie, que está en negrita, bueno, entonces estaban así, entonces, fíjense, como están en serie, tengo que usar la expresión de la capacidad equivalente en serie, así que esta expresión la podemos arreglar. Fíjense que esto lo podemos escribir como C2 más C1 sobre el producto de C1 por C2, y elevarlo a la menos 1, que es la expresión que tenemos debajo, y ahora hacen C1 por C2 dividido la suma. La suma daba 17 y 5 por 12 da 60. Entonces esta es la cuenta. No terminé del todo la cuenta, se las dejo para que la termine usted. Y fíjense que abajo la suma me da microfaradios, la de arriba me da microfaradios al cuadrado, o sea que me queda la capacidad de microfaradios como tiene que ser, o en faradios como tiene que ser. Claro, las unidades se corresponden bien, digamos, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué es lo que puedo calcular primero acá? Y fíjense que antes que calcular la carga, antes que calcular la diferencia de potencial, como eso es lo que no conozco ahora, o sea, no sé cuáles son las diferencias delta V1 y delta V2, pero sí sé que el capacitor equivalente va a tener la misma carga que tienen cada uno de los capacitores. Entonces voy por ese lado, uso el capacitor equivalente para poder calcular la carga que va a tener cada uno de estos capacitores. Entonces hago que la carga que va a almacenar el capacitor equivalente, que es la de una conexión serie, que es la carga que va a tener cada uno de los capacitores conectados en serie, por la diferencia de potencial en la que está establecida el capacitor que reemplazaría a estos dos, el equivalente, me va a dar esa carga Q que necesito conocer. Entonces hago esa cuenta y obtengo la carga Q. Ahora sí puedo ir por la diferencia de potencial y por la carga en cada, la carga en cada capacitor obviamente es Q, Q1 y Q2 son lo mismo. Bueno, ahora puedo calcular la diferencia de potencial sabiendo que la definición de capacidad la capacidad era Q sobre delta V, pero para el capacitor 1, delta V es delta V1. Así que el capacitor 1 tiene una carga Q que es la misma que la del capacitor equivalente, pero una capacidad C1 y está conectado a una diferencia de potencial delta V1. Entonces despejo. Paso multiplicando el delta V y me queda que Q es C por delta V, 1. Saco delta V1. Hago la cuenta y saco delta V1. Bueno, acá despejé C equivalente para reemplazar Q. O sea, reemplacé Q como C equivalente por delta V y ahí saqué la cuenta. Y hago lo mismo con el Q, que es C2 por delta V2. Entonces, delta V2 es Q sobre C2. Si ustedes sacaron Q, que sería una cuenta acá, ya hacen la cuenta de lo que les dio el inciso B y lo dividen la C2. Y obviamente, si suman las dos, les tiene que dar el potencial de la fuente. O sea, que era lo que dijimos hoy. Que sumar estos dos tiene que serlo, o sea, que venir por acá, el potencial de la fuente 9 volts, esto es menos me tiene que dar 9 volts para que cuando vuelva a este punto se cumpla que la integral de circulación me dé 0. Cuando vuelva al punto inicial, ¿no? Si partí de acá, tengo que volver acá, tengo que sumarla. 9 voltios si partí de acá, son los 9 voltios de la fuente, y luego tiene que haber una diferencia de potencial negativa acá y una diferencia de potencial negativa acá, que al sumarle esos 9 voltios y volver a este punto me dé 0, que es lo que se cumple. Fíjense que la suma de los delta V me da 9 voltios, así que si lo reemplazo en la expresión de delta V menos delta V1 menos delta V2, igual a 0, se cumple. Y la energía almacenada, y con esto nos vamos al descanso, es un medio de la capacidad, porque nos piden por el sistema, un medio de la capacidad equivalente por la diferencia de potencial al cuadrado. Así que la diferencia de potencial al cuadrado, capacitor equivalente, son los 9 volts, y la C equivalente la calculamos acá, así que pueden sacar la cuenta. ¿Por qué saqué la cuenta acá? Porque fíjense que acá me dio 1,43 por 10 a la menos 4 joules, y en el ejemplo anterior me había dado como 7 por 10 a la menos 4 joules. Joules, unidades de energía. Entonces almacené más energía en la conexión en paralelo. ¿Ven? Casi me dio 7, 6,88. Sí, sí. Entonces almacené más energía en la conexión en paralelo. De ahí pude más oportunidad. Bueno, y ahí descansito. Hasta las 11 no vayan a tomar té, café. Si quieren pregunten ahora a los que tengan ganas, pero ya los liberamos para que descansen un ratito.
Esta fue medio rápido, pero son todas cuentitas de ir para acá y para allá, no hay mucha... Sí, igualmente hay conceptos que por ahí se van a entender mejor cuando veamos bien los circuitos, ¿no? Y Claro, por esto ahí hay cosas que si todavía quedaron en el tintero, no se preocupen porque es lo que viene, así que se van a poder entender. sí, lo de recorrer todo el camino que les conté ahora, después cuando hagamos circuitos lo van a ver 100 veces. Los que ya están recursando saben, no les debe haber generado mucho conflicto. No, claro, no es novedad. Pero bueno,